Hoy día terminamos, ojalá, intoxicaciones por fármacos, ¿ya? Ya no nos falta mucho. Entonces, posterior a ello faltan los ejercicios de cetoacidosis diabética. En una clase se va a hacer probablemente órgano fosforado, carbamatos, clorados, estricnina, órgano fosforado, carbamato, clorado y estricnina le di a alguien para que expongan. Sí, Eso hay que doctora, vamos a revisar. exponer. Ustedes, ¿no es cierto? Sí, 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 doctora. Porque en la guía está estricnina, es para el grupo. Ya, entonces eso exponemos. Tendremos que acabar los ejercicios, que son 5 ejercicios de ácido base, y para ver cuando el pH está normal, ahora que estamos con todo el grupo. Ya, ojalá que se pueda hacer de exposición rápido. Y para la siguiente clase nos quedaría lo que es el resto de tóxicos ya. Monóxido de carbono, cáusticos, a ver, calculo que son unas tres clases más nos faltan, jóvenes. No sé cuántos martes todavía nos queda. Creo que justo tres, ¿no? El 30, el 7, el 14. Sí, justo tres clases. El 23, más o menos podría ser ya su último examen. Ojalá que nadie llegue a subsanatorio, ¿no? Porque el problema es para hacer el examen de subsanatorio. No nos conviene ni a ustedes ni a mí que nadie llegue a subsanatorio. Por ello, que lleguen a subsanatorio, no queremos. No, realmente no quiero. Hacer un examen no es fácil. Y le dije a Paul que todo el grupo, haciendo grupos de 3 personas, me tienen que presentar una revista de revistas. Ahora, como el video que hemos visto con el grupo que acabamos de hacer de práctica, ¿no? Así estudios que hagan comparaciones de fármacos, podría ser resultados favorables en relación a que, por ejemplo, los marcadores o reactantes de fase aguda, no cualquier tema de lo que es en emergencia. ¿Ya? Entonces, casos clínicos, chicos, no, porque el caso clínico para desarrollar son largos. Y ahí por la necesidad de tiempo que bueno, que vamos a utilizar, no, pues no acabaríamos. Entonces, tal vez les sugeriría para las rotaciones o para las prácticas que todavía nos faltan, que va a ser hasta la quincena, sería bueno que busquen un caso clínico para enseñarles a enfocar cómo tienen que tener en cuenta desde el inicio, todos, ¿no? Un par de casos clínicos y ver, ¿no? Cómo vamos viendo la evaluación progresivamente, desde lo que es anamnesis, a examen clínico, funciones vitales incluidas ellas, cómo planteamos nuestros problemas, ¿ya? Y cómo damos ya un tratamiento netamente para el mal frente que estamos, o sea, un tratamiento específico, ¿ya? Entonces, para ambos grupos les sugiero que conseguir casos clínicos, del tema que sea. Lo importante es que aprendamos a enfocar nuestro diagnóstico en nuestro tratamiento. Entonces, no olvidarnos de las revistas. Las revistas, les sugiero, envíenme, por favor. Ya lo que necesito es el background o el resumen, ¿no? Entonces, en la primera cara siempre está, la primera hoja de los estudios, de estas revistas de revistas están. Me mandan esa primera hoja o si se puede todo, yo lo voy a revisar, les voy a responder si es adecuada o no para su presentación. Y después ya ustedes hacen sus diapositivas, su resumen y lo presenta. De los 3 presentará pues uno, tal vez hasta 2. Ya, el tiempo para presentación de esto es 10 minutos máximo. Entonces, el que no expone tendrá que estar, o los que no exponen tendrán que estar listos para responder las preguntas que sus compañeros o yo le podamos hacer. Y si no responde, hacemos otra revista. O sea, el grupo tendrá que hacer otra revista distinta al que ha presentado. Ya, entonces, ustedes supongo que habrán presentado este tipo de exposiciones. Entonces, lo que nos enseña es a
reafirmar lo que hemos aprendido hasta ahora. Lo poco o mucho que hayan aprendido les va a ayudar a fijar mejor. Ya, entonces eso es para la última sesión de clases que probablemente sea el 21. Y su examen dan el 23, 26, imposible porque el subsanatorio en qué tiempo lo hago. Ya, entonces nos queda clases hasta el 14. Prácticamente la clase teórica acabamos el 14. Ya chicos, diciendo todo ello, haremos inicio de nuestras clases, por favor, a los compañeros que les corresponde. Buenas tardes, doctora. ¿Podemos comenzar con la exposición? Sí, hay que empezar. Bien, doctora. Bien, buenas tardes, doctora, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que van a ser intoxicación por benzodiazepinas, cocaína, etanol, metanol, tiner, estricnina y también lo que es paracetamol. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar la exposición vamos a hablar un poquito de lo que van a ser las benzodiazepinas. En el caso de las benzodiazepinas, van a ocupar desde hace mucho tiempo ya el primer lugar entre agentes medicamentosos que de primera instancia van a ser los responsables, ¿no?, de lo que van a ser intoxicaciones, y obviamente estas van a ser solamente superadas por el alcohol etílico, ¿no? Teniendo en consideración que hay mucha dependencia acerca de estos fármacos, los cuales vamos a ver más adelante, ya sea por personas de distintas edades, ¿no? Partiendo, por ejemplo, en lo que son personas adultas, las cuales a veces por motivos, ¿no?, de adicción pueden causar dependencia a las benzodiazepinas, y en el caso también, ¿no?, de lo que son personas mayores de edad también, adultos mayores, los cuales también, ¿no?, por la dependencia o a veces trastornos, llegan a tener dependencias hacia lo que van a ser las benzodiazepinas. Entonces, la mayoría de las intoxicaciones se producen, ¿no?, en forma de gestos suicidas. Entonces, son casos escasos, pero obviamente existen. Van a participar, en este caso, en personas de mediana edad o personas que también no son jóvenes, en lo que van a ser intoxicaciones mixtas, ¿no? Ya que de por sí últimamente vamos viendo que hay muchas formas de tratar de combinar diferentes tipos de fármacos con alcohol, con otro tipo de drogas, ya sea la cocaína, la marihuana y demás, en las cuales van a producir intoxicaciones mixtas y obviamente va a tener diferentes tipos de interacciones, con el afán a veces de fines recreativos que va a pasar a más, los cuales no están aprobados, ¿no?, para poder realizarse, y por ende no causa lo que van a ser este tipo de intoxicaciones, partiendo por lo que van a ser las benzodiazepinas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver, ¿no?, que de primera instancia estos medicamentos son de amplio uso, con propiedades que van a ser ansiolíticas, hipnóticas, sedantes, ¿no? Entonces, para ver esto, ¿no?, en primera instancia vamos a tener que ubicarnos un poquito hacia lo que va a ser, ¿no?, toda la distribución que va a tener el fármaco a nivel del organismo, viendo un poquito de la farmacocinética, dinámica y demás, ¿no? Y teniendo en consideración, ¿no?, que las muertes debido a lo que van a ser benzodiazepinas por vía oral son extremadamente raras, ¿no? A no ser que, como ya había mencionado, que se ingiera el tiempo con otros fármacos también, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, barbitúricos y demás, los cuales van a tener mucha interacción. Entonces, ¿qué pasa en este caso, no? Se potencia primero la actividad del GABA, que es el mayor neurotransmisor, en el cual va a inhibir, ¿no?, el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con el GABA? El GABA transmite un mensaje de inhibición, lo cual comunica lo que van a hacer, por así decirlo, ¿no?, a las neuronas con las que se va a poner en contacto, que disminuya la velocidad o que dejen de transmitir, ¿no?, esta actividad del sensor. Y de igual forma, ¿no?, las benzodiazepinas aumentan esta acción natural del GABA, ejerciendo de esta forma una acción adicional, lo que van a hacer, en caso, ¿no?, de intoxicaciones, una inhibición neuronal. Entonces, de por sí en absorción, ¿no?, en el intestino delgado, estas no va a ser liposolubles, van a ser altamente liposolubles, tal es el caso del diazepam, el midazolam, ¿no? Y por ejemplo hay otros que son menos lipofílicos, los cuales son como el oxazepam, ¿no? Entonces, con su absorción aumenta con el alcohol, disminuye con los alimentos y los antiácidos, es algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y de por sí, ¿no?, las únicas benzodiazepinas que se van a observar por vía intramuscular van a ser el lorazepam y el midazolam.
va a tener una unión a proteínas de un aproximado del 70%, pero hay variaciones, ¿no? El diazepam tiene un porcentaje mucho mayor a comparación del alprazolam, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el mecanismo de toxicidad que vamos a tener, como ya había dicho, ¿no? Es clave la potencia de la acción, ¿no? Inhibitoria del neurotransmisor que va a ser el GABA, favoreciendo, ¿no? En este caso, el ingreso de lo que van a ser iones de cloro a lo que es la célula, lo cual, cuando sucede este fenómeno, genera lo que es hiperpolarización celular y va a disminuir la excitabilidad neuronal, ¿no? Su nivel de toxicidad de por sí es muy alto. Entonces, ¿qué pasa con los efectos a futuro? Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Teniendo en consideración, como había dicho, ¿no? Que se describen ingestiones de diazepam a veces en pacientes que obviamente no usan este tipo de fármacos para que llegue a una toxicidad de 15 a 20 veces la dosis terapéutica, a veces no, sin presentarse un deterioro importante de lo que es la conciencia. Sin embargo, ¿no? La administración intravenosa rápida, aún en dosis terapéuticas, induce, ¿no? Lo que va a ser un paro respiratorio en este tipo de pacientes, ¿no? Hay estudios también en los cuales hablan, ¿no? De que no realmente es un paro respiratorio lo que tiene, ¿no? Por lo que es el uso de benzodiazepinas de forma oral, ¿no? Y que rara vez a veces causan lo que es la depresión respiratoria, ¿no? Por lo que a veces muchos médicos también, ¿no? Toman este tipo de términos. En sí, cuando hay una coingesta, ¿no? De depresores del sistema nervioso central, ¿no? Tal sea el caso del alcohol y eso, existe mayor probabilidad de desarrollar, ¿no? Ahí sí una depresión respiratoria, entonces debemos tener en consideración eso también. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Habíamos visto, ¿no? Que al hecho de que tenga la interacción con el GABA específicamente, las acciones en el sistema nervioso central van a ser las siguientes, ¿no? Partiendo de lo que es una sedación, una hipnosis, una disminución de la ansiedad, una relajación muscular, una amnesia anterógrada y una actividad anticonvulsiva, ¿no? Hay las dosis tóxicas que ya habíamos visto cuánto era también, ¿no? Para provocar intoxicaciones del hecho de llegar, por ejemplo, ¿no? Para recargar unos 2000 miligramos de diazepam, ¿no? Obviamente van a ser, ¿no? Una dosis en las cuales también tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, el triazolam 5 miligramos, el nitrocepam 50, el lorazepam 100, el diazepam, ¿no? 500 miligramos, ¿no? Entonces son datos a tener en consideración para ver el uso de lo que son benzodiazepinas. Entonces, ¿qué pasa? En la respiración habíamos visto que disminuye, ¿no? Lo que es la ventilación alveolar y va a causar en primera instancia una acidosis respiratoria, ¿no? En el sistema cardiovascular disminuye la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Y en el tracto gastrointestinal, ¿no? Disminuye la secreción gástrica nocturna. Habíamos visto que se tiene mucha interacción con lo que van a ser los antiácidos, ¿no? Que van a disminuir de por sí, ¿no? Lo que es el hecho de que tenga mayor absorción. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de lo que van a ser las manifestaciones clínicas, cuando se deprime el sistema nervioso respiratorio, ¿no? Va a iniciarse, ¿no? Rápidamente por vía venosa y a los 30 o 120 minutos por vía oral, dependiendo del compuesto que están teniendo, ¿no? De lo que está, del fármaco que se está usando, sea por ejemplo alprazolam, ¿no? O los que ya habíamos visto. Entonces, se ve, ¿no? Efectos comunes que van a ser lo que es la ataxia, la letargia, un lenguaje incomprensible, ¿no? Entonces, estos efectos se pueden presentar, ¿no? También en otros casos como un coma después de 12 a 36 horas, ¿no? De la posingesta que se está teniendo con los fármacos. Y lo bueno, ¿no? De este caso, y algo de recalcar, ¿no? Que las muertes van a ser muy raras en este tipo de pacientes. Entonces, en el sistema nervioso central, obviamente, ¿no? Lo que habíamos visto, la sedación, ataxia, somnolencia. En el sistema cardiovascular, la hipotensión con taquicardia compensatoria, ¿no? Efectos gastrointestinales, lo que van a ser las náuseas, el vómito, y en la temperatura, ¿no? Existe una hipotermia, ¿no? Que va a ocurrir aproximadamente en un 15% de pacientes. Entonces, clínicamente, ¿no? Puede observarse algunos efectos paradójicos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la agresión, excitación, psicosis o un deterioro neurológico. La inmovilidad prolongada por inconsciencia puede generar, ¿no? A veces radiomiólisis o escaras. Y muy ocasionalmente el compromiso respiratorio desencadena hipoxia y una acidemia secundaria, ¿no? Entonces, entre las complicaciones, vamos a ver la fiebre persistente, una insuficiencia renal también puede causarse, trombocitopenia, una telectasia completa del pulmón derecho, un barotrauma y también un síndrome de depresión respiratoria, ¿no? Siguiente, por favor. Encontré, ¿no? Algo acerca de lo que es el diagnóstico en relación a la intoxicación por benzodiazepinas. De primera instancia se debe solicitar lo que es la prueba rápida, cualitativa, para lo que son las benzodiazepinas en orina o el examen cuantitativo, teniendo en cuenta a veces que los niveles urinarios se correlacionan pobremente con lo que es la clínica, ¿no? Es algo que debemos tener en consideración. El BUN y la creatinina para descartar, ¿no? Las diferentes causas a las tóxicas que comprometen el estado de conciencia que puede tener el paciente.
Luego la sospecha, ¿no?, de hipoxemia se debe ordenar, ¿no? Por ejemplo, lo que es una oximetría de pulso o de gases arteriales también. La glicemia también se usa para descartar, ¿no?, lo que es la hipoglicemia y como parte del diagnóstico diferencial que tiene este tipo de pacientes. Y el estado clínico, ¿no?, lo que es la orina, la CPK, son de utilidad para evaluar lo que va a ser la raptomiólisis cuando el paciente está en un estado de coma. Entonces también no se puede pedir lo que es imagenología, ¿no? Entonces, tomografías de cráneo, punción lumbar y radiografía de tórax, si hay complicaciones pulmonares u otra causa de depresión, ¿no?, del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. En lo que es el tratamiento, hay pautas a seguir. Entonces, voy a enumerar un par de pautas que a mi parecer son muy importantes para ver el manejo. Primero, la no inducción del vómito, ¿no? Revisando artículos y demás, ¿no? No ha demostrado utilidad y está absolutamente contraindicado en pacientes con algún grado de deterioro neurológico. ¿Por qué? Porque se puede producir broncoaspiración. Segundo, suspender la vía oral hasta que el paciente esté en un estado consciente. Luego una intubación orotraqueal, según el estado neurológico. Tiene que ver mucho, ¿no?, cómo veamos al paciente. Luego un lavado gástrico en pacientes que consulten dentro de la hora siguiente. Ojo con ese dato también a lo que es la intoxicación y conserven intacto el reflejo nauseoso y tusígeno, tengan una intubación orotraqueal. El carbón activado también se usa, ¿no? 1 gramo por kilogramo de peso, en solución al 25% de vía oral, cada 8 horas durante 24 horas. La suplementación de oxígeno según lo que dependa del paciente, ¿no? No, también se puede usar, ¿no?, lo que es un catártico, es el sulfato de magnesio, en una proporción de 250 miligramos por kilogramo hasta un máximo de 30 gramos. También, ¿no?, es una alternativa a lo que es el manitol, el 20%, ¿no? El catártico no se va a suministrar en dosis única luego de la primera dosis de carbón activado y solo se repite si en las siguientes 4 horas no hay deposiciones. No se debe administrar otra dosis de carbón si no se ha logrado una catarsis efectiva, ya que no hay una acción constipante, lo cual va a potencializar el efecto anticolinérgico de lo que van a ser las benzodiazepinas y se puede presentar obstrucción intestinal, ¿no? En este caso también es importante recalcarlo, los diuréticos no aumentan la velocidad de eliminación de las benzodiazepinas, por lo que el empleo, ¿no?, de este tipo de fármacos no tiene justificación alguna. Luego, ¿no?, en este caso, lo que sí es muy importante saber es el hecho, ¿no?, del usar el flumazenil, ¿no?, en ampollas de 5 mililitros, 1 miligramo por mililitro, ¿no?, el cual es el antídoto específico para la intoxicación por benzodiazepinas y su uso se debe restringir a casos seleccionados, por ejemplo, ¿no?, con pacientes con una sedación profunda, pacientes con una depresión respiratoria y pacientes que van a estar en coma también, ¿no? El efecto del flumenazil va a ser aproximadamente 1 o 2 minutos y persiste, ¿no?, durante 1 a 5 horas, dependiendo de la cantidad y el tiempo de benzodiazepinas que el paciente ha ingerido, ¿no? Se empieza con una dosis de 0.2 miligramos intravenosa, ¿no? En caso, por ejemplo, de niños también, ¿no?, que se puede dar el caso de que agarran las pastillas los papás y sin querer también las ingieren, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no?, la dosis inicial de 0.01 miligramos por kilogramos. Y en caso, por ejemplo, de si no hay una respuesta, se suministra bolos de 0.3 miligramos hasta llegar a un tope de 3 miligramos en el adulto y 1 miligramo en lo que van a ser niños. Si con estas dosis, por ejemplo, no se ha revertido la sedación que causa, ¿no?, las benzodiazepinas, puede llegar a descartarse, ¿no?, como la causa del hecho. Y asimismo, ¿no?, también se va a contraindicar lo que es el flumazenil en pacientes que van a presentar convulsiones, una dependencia a lo que van a ser benzodiazepinas, o una intoxicación, ¿no?, que va a ser concomitante, que puede ser con cocaína, hidrato de cloral o también antidepresivos tricíclicos, ¿no? Algo que podemos recalcar también del flumazenil es que siempre tenemos que tener un electrocardiograma cuando se va a usar el flumazenil para descartar, ¿no?, una intoxicación concomitante por antidepresivos tricíclicos, ¿no? ¿Qué se puede ver de repente en este caso en un electrocardiograma? Tratar de buscar una imagen, no la vi. Entonces el hallazgo, ¿no?, por ejemplo, de una onda S mayor a la R, una derivada 1, ¿no?, y una R en ABR, o un ensanchamiento también de lo que puede ser el QRS mayor de 100 milisegundos, ¿no?, en los cuales puede ser compatible con una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, ¿no?, y proscribir el empleo de lo que es el flumazenil. También, ¿no?, se puede usar lo que es, si no tenemos flumazenil, lo que es la aminofilina, ¿no?, lo cual también se administra en bolos. Y, por ejemplo, también es una alternativa, ¿no?, si no tenemos el flumazenil, y es algo a tener en consideración, ¿no?, el cual, ¿no?, se
por ejemplo, si se presenta hipotensión que no mejora con la administración de la solución, se tiene que administrar lo que va a ser una dopamina en una dosis de 2 a 5 microgramos por kilogramo minuto, ¿no? De una manera titulada hasta obtener un efecto que tengamos que ver, ¿no? Al paciente como que despierto y eso. Y es poco probable, ¿no? Que a dosis superiores a 20 microgramos por kilogramo tengan algún beneficio. Es por ello, ¿no? La cantidad de dosis que se usa en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, otro tema a tener en consideración, ¿no? Y quizás un tema también que es un tanto, ¿no? Preocupante, es por el hecho, ¿no? Del consumo de cocaína y la causa que puede causar, ¿no? En los diferentes pacientes que van a llegar a usar este tipo de drogas, ¿no? Últimamente la cocaína se está volviendo, ¿no? Un poco más conocida de lo que es antes, y obviamente está teniendo mucha más concurrencia por personas que están dentro de nuestra edad o personas un tanto menores. Es por ello tener atención a esto, ¿no? Ya que últimamente está aumentando mucho más los casos de intoxicación por cocaína y demás, ¿no? A lo largo del mundo. Entonces, en el caso de la cocaína y otros psicoestimulantes, ¿no? Hay una amplia interacción, ¿no? En lo que es la farmacología de la droga, obviamente, ¿no? La personalidad, las expectativas y el contexto, ¿no? En el cual se está utilizando esta droga, como bien había mencionado. Entonces, el hecho de la utilización crónica de cocaína, ¿no? Y otros psicoestimulantes van a producir muchas consecuencias adversas, ¿no? Para lo que es la salud en primera instancia, pero obviamente también, ¿no? Por el hecho de que, por el tema que estamos tocando, ¿no? Una intoxicación. Entonces, estas situaciones, ¿no? Pueden exacerbar diferentes signos de trastornos que van a ser, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, cardiopatías y demás. Además, el uso combinado de dos o más drogas también acentúa, ¿no? Complicaciones relacionadas con el empleo de una. Entonces, tiene mucha interacción también con otro tipo de drogas usadas en este caso, y por ello, ¿no? La preocupación también del uso de esto. Siguiente, por favor. En el caso de lo que es la cocaína, en primera instancia, ¿no? Tenemos que ver un poquito, ¿no? Que la cocaína es, de por sí, ¿no? Una droga, la cual está derivada, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la tropinona y también del pirrol. Entonces, son especies, ¿no? Que se están formando, y por ello, ¿no? Es el hecho de que esta droga tiene muchas consecuencias, ¿no? Ya que al ser, por ejemplo, dos compuestos derivados y demás, ¿no? Presenta mucha cantidad de lo que son aceites esenciales y alcaloides, ¿no? Y estos alcaloides, ¿no? Van a tener mucha interacción en este caso. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, ¿no? Normalmente la cocaína, llamado, ¿no? El clorhidrato de cocaína, y también hay otro que es el sulfato de cocaína, son los productos, ¿no? En el proceso de refinación de lo que va a ser la coca, ¿no? También hay otro que es el crack. Entonces el crack es de repente, ¿no? Lo que, por así decirlo, no sobra de lo que se cocina, entre comillas, ¿no? Entonces, partiendo de esto, tenemos que tener en consideración lo primordial, que no los efectos de la cocaína en primera instancia va a actuar sobre el sistema nervioso central. Hay un aumento de lo que van a ser aminoácidos excitadores, bloqueo de receptores presinápticos, ¿no? Los cuales van a ser la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, y en este caso hay un exceso de neurotransmisores en receptores posinápticos, los cuales va a causar una actividad sináptica, va a darse, ¿no? Diferentes signos que vamos a ver a continuación, los cuales van a ser midriasis, puede causar taquicardia, hipertensión, diaforesis también, ¿no? Y puede conllevar también lo que van a ser arritmias, convulsiones, hipertermia, ¿no? Entonces, la cocaína tiene diferentes formas de aplicación, ¿no? Se absorbe de por sí la primera, ¿no? Y de repente la más usada es por la nariz. Hay otras que también, ¿no? Se pueden inyectar por lo que es la vía intravenosa en combinación con otro tipo de sustancias. Y también, ¿no? Las propiedades que tiene, y el hecho de que de repente la gente lo consuma, ¿no? Propiedades anestésicas, vasoconstrictoras y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre lo que es el comienzo y la duración va a variar, depende de la administración que va a tenerse. Entonces, intravenoso, por ejemplo, la acción es menos de 1 minuto, y una acción máxima va a ser entre 3 a 5 minutos. La duración de la acción entre 30 a 60, ¿no? El más común, que va a ser el de inhalación, ¿no? La acción de igual de 1 a 5 minutos, la acción máxima en 20 a 30 minutos, y una duración mucho más prolongada de 60 a 120 minutos. ¿No? En el caso del crack, ¿no? Que es el desecho, por así decirlo, el comienzo de acción también es menor, en este caso va a ser menos de 1 minuto. El mantenimiento, por ejemplo, ¿no? De la acción máxima que va a tener es de 3 a 5 minutos, y una duración de 30 a 60 minutos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, digestivo, ¿no? Pongamos el caso de pacientes que a veces transportan este tipo de drogas y demás, ¿no? También se tiene que tener en consideración
que va a tener un comienzo de acción de 30 a 60, el momento de la acción máxima va a ser entre 60 a 90, y por ejemplo la duración de la acción no se tiene bien clara, ¿no? Es desconocida, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los efectos que va a causar la cocaína, de primera instancia, va a ser la euforia, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cuando uno se siente de esa manera, causa adicción, un mayor estado de alerta, ¿no? Esa sensación de bienestar, que es quizás el punto clave, ¿no? Entre el hecho de que los usuarios tengan a consumir esto, ¿no? Una interferencia de cocaína con el sistema nervioso central entre lo que va a ser la dopamina y la serotonina. Esto va a causar, ¿no? Lo que es la adicción, un agotamiento de dopamina, en lo que van a ser las terminaciones nerviosas, va a causar lo que va a ser una disforia, ¿no? Hay casos también en los cuales causa depresión. Entonces, la cocaína va a disminuir, ¿no? La permeabilidad de la membrana de sodio en los nervios, va a disminuir la tasa de despolarización de la membrana celular, un aumento del umbral de lo que es la excitabilidad eléctrica, y va a causar, ¿no? Lo que es un bloqueo de la conducción nerviosa, produciendo lo que es anestesia. Entonces, esto es básicamente, ¿no? El aspecto toxicológico que tiene. Entonces, de igual forma, la cocaína de por sí es bien absorbida en cualquier vía de administración que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comparación de lo que es el crack, ¿no? Que es una sustancia insoluble en agua, ¿no? Su composición química es de las impurezas, como había mencionado, pero en este caso el crack es mucho más usado en personas de bajos recursos porque es mucho más económico, pero también es mucho más perjudicial, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en lo que es el metabolismo de la cocaína va a causar, ¿no? Por ejemplo, lo que va a ser la hidrólisis esterasa, y en el caso del metabolismo hepático, ¿no? Por ejemplo, se va a formar en lo que es la benzoileconina, en las esterasas es el metilesteroconina, en el metabolismo hepático lo que es la norcocaína, ¿no? Entonces, hay combinaciones también en lo que es la cocaína con el alcohol, lo cual va a formar lo que es el coquetileno, ¿no? Lo cual es mucho más peligroso a solamente usar lo que es la cocaína, ¿no? Entonces, la acción del tiempo de la cocaína, como bien ya había hablado, ¿no? Es de primera instancia lo más perjudicial, lo que es el crack, luego la intranasal, la intravenosa y la oral, ¿no? Ya me he hablado un poquito de lo que es la acción y el efecto y la duración, entonces sería un poquito englobar eso. Siguiente, por favor. Entonces, entre las manifestaciones clínicas que va a tener, ¿no? Estas van a partir por fases de primera instancia. Hay una primera fase, la cual es la estimulación inicial, ¿no? La cual va a estar seguida de lo que es una estimulación avanzada. Esta estimulación inicial, por ejemplo, ¿no? Va a partir de lo que es las acciones primarias de la cocaína y sus efectos anestésicos locales, los cuales van a estimular, ¿no? Como ya habíamos visto, el sistema nervioso central, y inhibiendo la recaptación neuronal de lo que van a ser las catecolaminas. De primera instancia se produce lo que es una euforia inducida por lo que es la cocaína, por el hecho, ¿no? del bloqueo de la recaptación de lo que es la dopamina por esta droga. En casos, por ejemplo, donde se usa crónicamente la cocaína, causa una reducción de lo que van a ser los niveles de dopamina y una alteración en la función dopaminérgica. Entonces, esta primera fase se va a presentar, ¿no? Pongamos un caso, en la absorción nasal, en el periodo que habíamos visto, ¿no? De 1 a 3 minutos aproximadamente, después del contacto. Y se acaba de caracterizar clínicamente primero por un aumento de pulso, taquicardia, aumento de la presión arterial, ¿no? Teniendo en consideración un poco de lo que va a ser las manifestaciones cardiovasculares. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a ver que también se causa, ¿no? Manifestaciones clínicas neurológicas como la cefalea, la inestabilidad emocional, ¿no? Y también movimientos involuntarios que van a ser los tics, ¿no? Por ejemplo, hay un tic característico en personas que consumen crack, los cuales van a darse en los que son músculos de la cara, ¿no? Y también, ¿no? Hay otros tipos de manifestaciones que van a presentarse ya después en la segunda fase, en la cual es la estimulación avanzada, la cual se presenta entre 30 a 60 minutos después del contacto, ¿no? Con la cocaína. Ya habíamos tenido las manifestaciones cardiovasculares antes, a las cuales en este caso se va a sumar, ¿no? Algo más de lo que son las manifestaciones neurológicas, en las cuales puede haber, ¿no? En este caso, lo que es presencia de lo que son convulsiones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, y para entrar como habíamos mencionado, ¿no? Que ya teníamos el aumento de la taquicardia, de la hipertensión, aparece lo que son las dificultades respiratorias, y ahí entran las manifestaciones pulmonares, ¿no? E incluso con lo que es la respiración se puede hacer irregular. En el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, hay una manifestación mucho más de lo que es una hiperquinesia y unas convulsiones tónico-clónicas, como ya habíamos visto, ¿no? En las manifestaciones neurológicas, ¿no? Y estas convulsiones habían sido muy frecuentes también, ¿no? Y en este caso son cortas y autolimitadas. Hay estados epilépticos también, ¿no? Y demás.
Y ya en este caso, en las manifestaciones clínicas pulmonares, también se ve, ¿no?, en la fase 3, que se llama depresión, en la cual es la fase más severa de la intoxicación en este caso, ¿no? Y de acuerdo, por ejemplo, ¿no?, a la dosis ingerida se puede presentar, ¿no?, después 1 o 2 horas después del consumo, ¿no? En este caso ya hay otro tipo de manifestaciones también, en las cuales, ¿no?, ya hay una gran dificultad respiratoria que puede llegar, en este caso, a lo que es una falla respiratoria, ¿no? Hay un pulso filiforme también, o obviamente, ¿no?, un pulso no palpable, ¿no? Y asimismo hay otras manifestaciones más que se van sumando, ¿no? Siguiente, por favor. A las cuales ya tenemos otro tipo de manifestaciones, en los cuales ya hay una disminución también de lo que son las funciones vitales, lo que es una parálisis muscular, una inconsciencia y a veces, ¿no?, presencia de lo que son muertes. Hay otras manifestaciones también que van a ser, ¿no?, la oftalmológica, la cual es la miriasis, que es muy importante en este caso, ¿no? De igual forma hay otro tipo de manifestaciones que podemos encontrar, ya sea gastrointestinales, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, lo que es una hemorragia. También puede haber manifestaciones renales, que no son muy frecuentes, pero pueden pasar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, un infarto renal o una rabdomiólisis, ¿no? Y lo que habíamos visto, ¿no?, también presencia en el caso de manifestaciones oftalmológicas, un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Siguiente, por favor. También tenemos que tener en consideración que hay mujeres embarazadas que usan, ¿no?, también este tipo de drogas. Entonces, en ellas se puede ver, ¿no?, lo que es un desprendimiento prematuro de lo que es la placenta. Entonces, a futuro, presencia también, ¿no?, de lo que es una necrosis del tabique nasal. De igual forma, ¿no?, hay pacientes que van a presentar bruxismos, ¿no?, de igual forma insomnio, irritabilidad, pero ya son síntomas que son de personas que consumen, ¿no?, con frecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha de intoxicación por cocaína, ¿qué debemos pedir? Estudio de laboratorio de primera instancia, ¿no? En este caso se van a pedir lo que van a hacer, ¿no?, pruebas de lo que es en biometría hemática y también recuento leucocitario, ¿no? También ver la glucosa, urea, creatinina, demás, estudios de coagulación y función hepática, una gasometría arterial también, para ver cómo está, ¿no? De igual forma, ¿no?, una determinación rápida de lo que es, ¿no?, en orina, lo que va a ser la benzolegonina, en examen de orina también, en el cual va a ser de manera general también que se va a pedir. Entonces, también se tiene que pedir lo que es una radiografía simple de abdomen, ¿no?, para ver si cuando el paciente tiene dolor abdominal o si hay alguna presencia de obstrucción intestinal. En lo que es el electrocardiograma se puede observar, ¿no?, lo que es unas arritmias y perfil de Brugada. La radiografía de tórax, ¿no?, puede presentarse lo que van a ser neumotórax, puede presentarse también neumomedastino, este llamado también pulmón de Krag, ¿no? Entonces es algo también a tener en consideración, ya que el pulmón de crack, ¿no?, es un síndrome pulmonar agudo que se van a presentar después de la inhalación, en este caso de crack, o también, ¿no?, lo que es cocaína, pero es más frecuente en pacientes que consumen crack, y es una complicación rara, pero es muy fatal también. Hay presencia también de edema agudo, en la tomografía también, ¿no?, se puede ver, ¿no?, si pacientes tienen algún tipo de estatus convulsivo o algo, se pide esto, ¿no? Y si el paciente también tiene una alteración persistente del estado de conciencia, ¿no?, una focalidad neurológica. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso del manejo, primero, la ABC, ¿no?, ver lo que es las medidas de reanimación, si el paciente lo necesita, la estabilización de vía aérea, la ventilación, la circulación, ¿no? Si es necesario, ¿no?, una contención física también para controlar la agitación del paciente. La oxigenoterapia se da por la mascarilla tipo Venturi al 50%, la canalización en la vía venosa periférica, ¿no? Si el paciente se descubre, ¿no?, que usó cocaína por vía digestiva, se realiza un lavado gástrico y se administra carbón activado también. Siguiente, por favor. Entonces, hay casos, ¿no?, por ejemplo, en el cual se presenta hipertensión, hipotensión. En el caso de, por ejemplo, presentar a un paciente que viene, ¿no?, con este cuadro y presenta hipertensión arterial leve moderada, se usa lo que va a ser las benzodiazepinas, irónicamente, ¿no? Y hay una contraindicación de uso de beta bloqueadores. En la hipertensión arterial leve se usa, ¿no?, lo que es la fentolamina, ¿no? Y también se puede usar el nitroprusiato, la nitroglicerina. Y si hay hipotensión, se le pone, ¿no?, al paciente una solución salina fisiológica, ¿no?, con una infusión de noradrenalina, expansores de plasma, ¿no? Por ejemplo, si también el paciente tiene hipotensión, se le acerca un electrocardiograma y un ensanchamiento del QRS, ¿no?, se le pone una infusión intravenosa de bicarbonato sódico y en dosis, ¿no?, de 1 a 2 miligramos por kilogramo, ¿no? Y se tiene que controlar siempre la presión, pero en este caso. Siguiente, por favor.
Hay casos en los cuales, ¿no? El paciente viene por presentar, ¿no? Se ve con paciente con una crisis de ansiedad, entonces se usa benzodiazepinas, el midazolam, se administra de vía intramuscular, ¿no? En dosis de 0.2 miligramos, ¿no? Y también una dosis, se puede, ¿no? Usar una dosis intravenosa de 0,1 miligramos por kilogramos. El lorazepam, ¿no? También se puede usar en este caso de 1 a 2 miligramos cada 4 horas por vía oral o sublingual, ¿no? Hay casos en los cuales hay psicosis tóxica, entonces se puede usar el haloperidol, ¿no? También se usa lo que es el droperidol o la clorazepina, ¿no? Entonces, los cuales no están muy recomendados en este caso. Entonces, lo que sí se usa es lo que es la olanzapina, una dosis inicial de 10 miligramos intramuscular, o se puede usar la risperidona también. Entonces, en las crisis convulsivas también se puede usar el midazolam, y si hay presencia de un síndrome coronario agudo, ¿no? Se va a tratar con oxígeno alto flujo, ¿no? Aspirina y otros antiagregantes, ¿no? También se usa nitroglicerina sublingual o intravenosa. En el caso de la fentolamina en dosis de 1 miligramo por vía intravenosa lenta, que puede repetirse, ¿no? Si por ejemplo, es necesario, ¿no? Que ya que este es un vasodilatador coronario eficaz en este tipo de intoxicación. Siguiente, por favor. Y en los casos, por ejemplo, en los cuales se puede presentar rhabdomiólisis, edema pulmonar, arritmia, hipertermia también, por ejemplo, ¿no? En la rhabdomiólisis se va a basar en la administración de lo que van a ser soluciones cristaloides, bicarbonato y también furosemida. Entonces, en el edema pulmonar puede usarse oxígeno, diuréticos, nitritos. En las arritmias, sea el caso, ¿no? Supraventricular o ventricular. Entonces, en las supraventriculares se puede usar, ¿no? Lo que es el verapamil, el diltiazem. En las ventriculares puede usarse lo que es la lidocaína y si hay presencia de hipertermia, ¿no? Altas dosis de benzodiazepinas, ¿no? Medidas de enfriamiento, relajación muscular y anestésica. Entonces, es algo importante es a tener en consideración, ¿no? Que la cocaína carece de antídoto, por lo que, por ejemplo, las medidas generales del tratamiento está descrito, ¿no? Por ejemplo, a base de la sintomatología que presente nuestro paciente, ¿no? O por lo que venga. Siguiente, por favor. Nos detenemos ahí un ratito, ¿ya? Antes de que entren a etanol, para aclarar de una vez el tema de benzodiazepinas. ¿Sí? Me están escuchando, jóvenes, ¿no? Sí, doctora, sí, sí lo escucho. Es muy común las intoxicaciones por fármacos en gente que tiene idea suicida. El caso es este de las benzodiazepinas. Entonces, los fármacos de este grupo más utilizados son el alprazolam y el clonazepam. Ya, con dosis, ustedes han visto la presentación de ambos medicamentos, viene pues de 0,5 miligramos, de 2 miligramos. Entonces, la dosis tóxica es importante conocer cuánto es la dosis tóxica de cada grupo de fármacos. Triazolam probablemente los pacientes no lo consigan, ¿no? Flunitrazepam, nitrazepam, lorazepam, no. Diazepam, tal vez en pastilla, ¿no? Y en ampolla, difícil. Felizmente acá la gente no se administra, bueno, serán pocos los que se administran viendo, ¿no? Entonces, diazepam, miren, ¿cuánto necesita para realmente producir parada respiratoria? 500 miligramos. ¿De cuánto vienen las ampollas? De 10, ¿no? O sea, ¿cuántas ampollas tendría que colocarse para producir dosis tóxica y muerte? Si es ahora, no, 50 ampollas, doctor. 50 ampollas. ¿Ustedes creen que hay un suicida que sabe que hay que usar 50 ampollas? Difícil. Y que se administre, difícil. Entonces, eso es poco frecuente o raro, no hay. Clorazepato, tampoco. ¿Tienes la dosis tóxica de alprazolam y clonazepam? ¿El grupo tiene? ¿Han encontrado o no? Doctora, no suelo encontrar la más frecuente, pero Tienen sí, o que, sea, tiene que encontrar si hay dosis tóxica de ellos. Se dice más o menos 30 veces su valor, ¿no? De 3 por, si fuese de 0,5, ¿cuántos miligramos sería? 30, 50. ¿Cuántas sería? ¿Cuántos miligramos? 1500 o 150. 150, ¿no? ¿Sí o no? no sería de 1,5 gramos, Y pero si fuese 2 miligramos, ¿cuánto serían 30 pastillas? 60 miligramos. 60 miligramos, ¿no? O sea, más o menos 30 a 50 veces la dosis tiene que ser.
sea, tendría que el paciente decirte, me he tomado 50 pastillas de clonazepam de 2 miligramos y de 0,5 tal vez más. Entonces, pero si les he tomado 4 pastillas, obvio, no le van a decir al paciente, no, no pasa nada, no, a la familia sí tienen que decir, no sé, no pasa nada, no se preocupe. Pero si se tomó pues 50 pastillas, preocúpense, parada respiratoria y muerte. Es más, ni siquiera va a llegar al establecimiento. Ya, entonces, ¿qué sucede cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? ¿Cuál es? ¿Qué dijo su compañero? Ani, Mayra, ¿qué dijo? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Esto ya lo hemos repetido varias veces. Potencia la acción GABA, ¿no es cierto? Y GABA es un neurotransmisor inhibidor. ¿Sí? Retrocede tu segunda diapositiva, creo que tiene un esquema. Ahí está. Miren los sitios GABA, ¿no? Y dónde está la acción de las benzodiazepinas, ¿no? La acción de los barbitúricos y de los anestésicos generales. Entonces va a potenciar la acción de GABA y con ello el paciente deprime porque es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, pero tiene también efectos sobre músculos de la respiración y el mismo esfuerzo respiratorio. Entonces, estos pacientes fallecen. ¿Por qué? Los pepeados, ¿qué les dan? ¿Qué les dan a los pepeados? Benzodiazepinas, pues. Pero solo les producen ¿qué cosa? Tal vez un sueño profundo, ¿no? Ya si fuese para muerte, tendrían que unir varios otros fármacos, ¿no? O intoxicación alcohólica, que también produce depresión respiratoria, asociado a benzodiazepinas, por eso hay mucha gente que muere, ¿no? Los pepeados se mueren por exceso en las dosis. No llega a tomar 30, ¿no? Ya casos raros. Sí he tenido casos, alumnos que han venido pepeados a la emergencia. Que atrochen, ay, la doctora, yo también, ay, mi alumno. Bueno, mucho cuidado con las benzodiazepinas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por benzodiazepina? ¿Tiene antídoto o no? Sí, es para flumazenil. Muy bien, el flumazenil. ¿Qué hace el flumazenil al expositor de su conocida? ¿Cuál es el mecanismo de acción del flumazenil? Doctora, disculpe. Mecanismo de acción del flumazenil, ¿cuál es? Ya el mecanismo de acción de lo que es el flumazenil, ¿no? O sea, es un antagonista en sí de la benzodiazepina, inhibe, ¿no? Lo que es la acción de las benzodiazepinas en lo que es el GABA, ¿no? En el complejo receptor del GABA. Eso, doctor. Ya, a ver, avanza, porque eso también tienes en lo que es tratamiento. Mm. Alternativa aminofilina, ¿sí? Ya, retrocede, porque acá he visto un detalle en tus diapositivas. A ver, retrocede, por favor, 2 diapositivas. No, no, otro. Ello. ¿Cuáles son los efectos de las benzodiazepinas? Tiene varias propiedades, ¿ya? Es sedante, es hipnótico, ¿no? Te quita la ansiedad, ¿sí? Por eso es que hay mucha gente en nuestra población que utiliza un prazolam, clonazepam. Relajante muscular también, amnesia y actividad anticonvulsivante que ya vimos en estatus convulsivo. Pero ¿qué pasa cuando la dosis es tóxica? Pues dosis tóxica ya cuando produce daño, ¿no? En el organismo. ¿Sí? El riesgo es muerte por parada cardiorrespiratoria inicialmente y cardíaca posterior, ¿no? Entonces, antídoto, flumazenil. Tienes un paciente con cuadro de depresión o si no, sueño profundo, ¿no? ¿Cómo haces la prueba? Si la familia te trae las pastillas en buena hora por blister, pero si no, haces tu prueba, le administras flumazenil y la respuesta al flumazenil es inmediata, despierta el paciente, ¿ya? Despierta. Entonces, si no despierta con el flumazenil, ya pues no son benzodiazepinas, es otra cosa, u otras cosas más, ¿ya? Pasa lo que es intoxicación por drogas simpáticas, cocaína. Muy bien.
Para empezar, la cocaína tiene antídoto, jóvenes. Marcelo, ¿qué dices? Marcelo, tú no, mejor tus compañeros. ¿Tiene antídoto o no cocaína? ¿Mm? No tiene antídoto, doctora. No tiene antídoto la cocaína. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Eso sí, Marcelo, que nos diga, el mecanismo de toxicidad, mejor dicho, será pues. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de toxicidad? Es fácil. Ah, ya, lo que habría dicho, ¿no, doctor? Que la cocaína es un inhibidor de lo que son de la captación de noradrenalina y dopamina, ¿no? Lo que hace es que, por ejemplo, al inhibir esto, facilita la acumulación de lo que es noradrenalina, dopamina, y lo que es la hendidura sináptica. Ya. Eso. Sería bueno que este cuadrito que estamos viendo acá, el gráfico de la hendidura sináptica, nos los amplíes o lo pongas en una diapositiva solito y bien grande. Porque ese esquema es la base de este tema. El resto es fácil. Solo es el cuadro pequeño, ¿no? De la hendidura sináptica. Creo que lo has hecho, lo has articulado las imágenes. Y yo no. Ya, miren, ¿qué sucede cuando uno ingiere cocaína? Si lo han hecho alguna vez, no lo vuelvan a hacer. Si no, los cuelgo. Ya nada de estar probando estas cosas. ¿Por qué? Porque causan dependencia. Entonces, obviamente es un efecto de placer lo que uno siente cuando ingiere cocaína. Miren lo que sucede. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando consumimos cocaína? Normalmente nuestro organismo, por estímulo externo, a ver, ponemos el ejemplo, ya, pónganse que tienen frente a ustedes, bueno, para los varones, a su señorita enamorada con su mejor amigo de brazos. ¿Qué van a sentir los chicos? Miguel, Camilo, Marcelo, Bremel, Paul, no creo que estén tranquilos, ¿no? ¿O sí? No solo de brazos, ¿no? Tal vez en plenos arrumacos, como dicen. ¿Qué harían? ¿O qué sentirías al de ir? Nada, no creo, ¿no? Amar es compartir, no creo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Qué cree que le pueda pasar en su organismo? ¿Cuál es la respuesta fisiológica al ver tu ello, esa escena amorosa? Hablen pues, chicos, nos falta harto para avanzar. Vamos a preguntar a David. A ver, David, ¿qué sucede? ¿Qué sentirías? ¿A quién lo...? No, pues, la víctima, ¿qué siente? Nada, o sea, ustedes son de mente abierta. Normal. Gary, nada, no sentirían nada. Fernando, Julio, Marcelo, Marjorie. Bueno, ya las chicas entonces. Lo contrario, ¿qué sucede? A ver, porque es una escena muy fuerte, ¿no? ¿Quién va a estar feliz pues con una traición? Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué empiezas a sentir tú? Obviamente, sin darte cuenta, empiezas a hiperventilar. Es un estímulo externo intenso, ¿no? Empiezas a hiperventilar, taquicardia, ¿sí? Midriasis. Tu sistema simpático está en extremo, con ganas de querer matar a tu compañero, al enamorado, no sé, a cuál de a los dos. ¿Sí? ¿O qué es lo que sucede cuando uno se lanza de mucha altura, los que hacen el ejercicio de paracaidismo? No creo que salten felices si no pasa nada con su organismo. O en el caso de ustedes, estudiantes de medicina, le dicen, ¿saben qué? No sé, pues en su curso más complejo, saben que ya les falta cuánto, un ciclo para acabar, para llegar al internado, y ese último ciclo los desaprueban, y no llegaron al internado, por tanto se desaprobaron y todo eso. Entonces, ¿qué sienten? ¿No?
sentirán rabia, ¿no? Tal vez decepción, pero fisiología, taquicardia, ¿no? Sudoración, si los ojos se ven midriasis, hiperventilación. Entonces, hay una respuesta adrenérgica a esa respuesta al estímulo externo, ¿ya? Que están sufriendo. Entonces, respuesta fisiológica normal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos respuesta fisiológica durante el día, durante el día más que nada en nuestras actividades, ¿no? Donde hay mucha tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber? Liberación de lo que es los neurotransmisores simpáticos, ¿no? La noradrenalina, la dopamina, y acuérdense que estos neurotransmisores van haciendo su transformación a medida que hay un metabolismo enzimático, ¿no? Hasta que finalmente llegan a lo que es la adrenalina, y obviamente la adrenalina tiene sus órganos diana sobre los cuales va a actuar, ¿sí? Con respuesta fisiológica a ese estímulo. Entonces, al yo consumir la cocaína, ¿qué va a hacer? ¿No? Acuérdense que cuando liberamos neurotransmisores logramos el efecto y finalmente tú no vas a estar taquicárdico por una emoción las 24 horas, ¿no? O durante 2, 3 horas, difícil, ¿no? Te dura cuestión de minutos, ¿sí? Esa furia, esa cólera de querer matarlo tal vez a alguien, o el miedo después de que te has lanzado de altura, hace que haya una descarga, ¿no? De los neurotransmisores adrenérgicos, sí, pero después se controla, todo vuelve a la calma, todo vuelve a ser recaptado en nuevas vesículas. Y no pasó nada, te pasó tu cólera y ya, todos felices. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cocaína? La cocaína impide la recaptación, ¿no? Y el acúmulo en vesículas. Entonces, ¿qué va a persistir? La acción de estos neurotransmisores excitadores adrenérgicos. Por tanto, ese paciente, por el consumo de la cocaína o sus derivados, persiste eufórico, taquicárdico y con eritema. Y si es dopamina, acuérdense que la dopamina es un sentimiento, es un neurotransmisor relacionado mucho con el placer, ¿no? La dopamina es el neurotransmisor del amor. Entonces va a haber una combinación de varias cosas y ocasionará, obviamente, dependencia. Entonces, ¿cuál es el riesgo de yo tener en exceso noradrenalina y dopamina? La dopamina, ¿sobre qué órgano va a actuar? ¿Sobre qué órgano actúa la dopamina, chicos? Luz, Margarita. ¿Sobre qué órgano actúa la dopamina? Ya hemos visto que la noradrenalina actúa sobre los vasos periféricos, ¿no? Aumentará la presión arterial, ¿sí? Entonces, crisis hipertensivas, ¿no? Con riesgo de daño de órgano blanco, o sea, emergencias hipertensivas me puede ocasionar. Y si estoy diciendo que también puede incrementar la dopamina, ¿no? ¿Cuál es su órgano blanco de dopamina? Ganglios basales es donde se produce. Yo digo órgano blanco efector. A nivel de lo que es el hipotálamo, doctora. No, a nivel del corazón, chicos. La dopamina actúa sobre receptores beta 1 y al estimular los receptores beta 1 ocasiona taquicardias. Y si hay una sobreestimulación de estos receptores, taquiarritmias malignas. Por eso se mueren los pacientes que usan estas drogas. Hacen emergencias hipertensivas, infartos de miocardio, taquiarritmias malignas. Y no tiene antídoto. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por cocaína, jóvenes? Sintomático, doctora. ¿Cuál? Benzodiazepinas. Lo único que te queda es benzodiazepinas. No hay otra. Ya si hace un infarto de miocardio, tratarás el infarto. Si hace un DCB, tratarás el DCB. Si hace una emergencia hipertensiva, bueno, manejarás el órgano dañado y obviamente bajarás la presión arterial con la fentolamina, ¿no?
Ese es el riesgo. Entonces, a la emergencia, estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes los usuarios de cocaína, yo he tenido 3 casos, creo, en la emergencia del seguro. Uno vienen así eufóricos, parecen hipertiroideos. Y yo no sé si tiene mucho que ver o no tiene que ver el modo como se visten, casi siempre paran de negro estos chicos. Negro, o sea, a la vista, ¿no? Ese mundo liberal, con sus aretitos, o si son chicas también, no sé, pues, no sé cómo explicarles su modo de comportarse, es diferente, no es como los estudiantes de medicina tranquilitos, ¿no? No. Entonces, un ratito con más. Ya, entonces, como les decía, no, son jóvenes que vienen primero eufóricos, ¿no? Y ustedes, no sé, me siento muy ansioso, es lo que te dicen. No sé, estoy muy, no sé, como que estuviese preocupado, siento palpitaciones, ¿no? Los jóvenes. Y tienes que ser muy audaz para preguntar, porque no todos te van a decir. Entonces, no sé, chicos, ¿cuál es el tip para preguntar? ¿Usas drogas? Entonces, por suerte, en mi anamnesis en esos casos sí nos han dicho, ¿no? ¿Has tomado algún medicamento? No, no tomo, ¿no? ¿O has tomado alcohol? Sí, un poco. Ya, muy bien. ¿Tienes alguna otra enfermedad? No, ninguna. No tengo ninguna enfermedad. ¿Problemas? Sí, un poco. La universidad, creo. De frente la pregunta, directo al corazón. ¿Usas drogas? Y empiezan ya no, mira que si no nos dices, no vamos a poder ayudarte. Nos tienes que decir para poder resolver tu problema. Y nos llegan a avisar, ¿no? Nos llegan a decir que sí. Sí, bueno, un poquito, hace tiempo, ¿hace cuánto es el tiempo? Hace 3 días, ¿qué cosa? Marihuana, cocaína, ellas. Y ellos dicen, bueno, sí, un poquito de marihuana. Ya, entonces un poquito hace 3 días, difícil, ¿no? Un poquito. Entonces, y te llegan a responder, ¿no? Muy difícilmente, pero nos responden. Usuarios de cocaína, marihuana. Entonces hacemos un electrocardiograma, taquicardia, si nos sale. Presión, felizmente normal, supongo que no habrá consumido mucho, ¿no? Entonces ese es el riesgo, esos pacientes consumidores de cocaína tienen una sobreestimulación del sistema simpático, hipertensión, euforia, taquicardias, y la hipertensión ya saben todo lo que puede producir, lo mismo las taquiarritmias. Tratamiento, antídoto no tiene. Lo único que nos queda es benzodiazepinas y tratar ya los problemas secundarios, ¿no? Que puedan haber ocasionado a nivel cardíaco, o si el paciente entró en estatus convulsivo, ya pues tendrán que aplicar todo lo que han aprendido en estatus convulsivo, ¿no? Todas las líneas de tratamiento, ¿no? Y si es una emergencia hipertensiva o solamente es una urgencia hipertensiva, el tratamiento fentolamina. Nada más, no hay que hacer. Lo ideal es pues, que
que dejen de consumir, ¿no?, estas sustancias. Ya, chicos, avanzamos con el siguiente tema, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar ahora de la intoxicación por alcoholes. En este caso vamos a hablar de dos alcoholes en específico, que es el alcohol etílico y el alcohol metílico. Bien, el alcohol etílico es, bueno, es un producto, ¿no?, de la descomposición de carbohidratos vegetales por levaduras y como conocemos va a ser componente de diversas bebidas alcohólicas. Sin embargo, no se va a encontrar únicamente en estos compuestos, también pueden encontrarse en enjuagues bucales, en colonias, en medicamentos, desinfectantes, etcétera, ¿no? Razón por la cual también tenemos que pensar que este cuadro puede presentarse en niños y en lactantes sobre todo como, por una conducta de negligencia, ¿no?, por parte del cuidador o por parte de los padres, y en niños pequeños sobre todo por las conductas exploratorias que van a tener durante esta edad. Bueno, hablando epidemiológicamente, vamos a ver que el alcohol en realidad es la droga legal que más se va a consumir tanto a nivel local, también a nivel nacional e internacional. Bueno, se vio que en Estados Unidos, dentro del año del 2010 al 2012, se presentaron 600.000 visitas al año al servicio de urgencias por esta causa. Y la mortalidad, que si bien no es muy alta, se puede presentar, ¿no? Bueno, a nivel de los Estados Unidos, 6 muertes al día, un aproximado, y sobre todo se va a ver que se presenta sobre todo en el grupo etario de los 35 a los 64 años de edad con mayor frecuencia, y es más frecuente también la mortalidad por esta causa en los varones. Sin embargo, la intoxicación por etanol puede ser más predisponente en las mujeres, y esto sobre todo por una razón, ¿no?, ya que el alcohol se va a distribuir sobre todo a nivel de lo que es el agua corporal total, y como recordamos, las mujeres mantienen un agua corporal total menor en comparación de los hombres. Entonces, si una mujer y un hombre van a consumir la misma cantidad de alcohol, las mujeres van a ser mucho más propensas a presentar un cuadro clínico, ¿no?, con la misma dosis, y más propensas también a que se produzca la intoxicación por etanol. A nivel nacional, si bien no hay datos de intoxicación alcohólica, de igual forma es la droga legal más consumida, y se vio que en el grupo etario de los 15 a los 64 años de edad, al menos un 50% de estos han consumido alcohol, ¿no? Y si bien ha ido disminuyendo el consumo de alcohol, se vio que las mujeres son las que últimamente mayormente consumen alcohol en comparación de los hombres. Bueno, este es un estudio que se realizó por el grupo de vida, en el cual se evaluaron, ¿no?, los estudiantes que también conforman un gran grupo de los que consumen etanol. Y bueno, si bien ha ido disminuyendo de igual forma, se vio que a partir del año 2012 el consumo de alcohol en las mujeres de entre los 11 a los 21 años, que es el grupo etario que se realizó de este estudio, ha ido en aumento, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir la intoxicación por etanol como un estado de discapacidad funcional, psicológica y motriz, inducida por la presencia del alcohol en el cuerpo, y esto puede llegarse incluso con un nivel bajo, ¿no?, del consumo. Entonces, para que se produzca una intoxicación alcohólica, se tiene que consumir al menos 5 bebidas alcohólicas en una sola ocasión, esto en hombres, y al menos 4 en mujeres, ¿no?, por la misma razón que ya habíamos hablado. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son las bebidas estándares, ¿no?, porque en base a esto vamos a ver más o menos qué tanta alcoholemia se puede encontrar en sangre. Según la OMS, las bebidas estándar pueden ser 330 mililitros de cerveza al 5%, 140 mililitros de vino al 12%, igual 90 mililitros de vinos fortificados al 18%, entre otros, ¿no? Y vamos a ver que cada bebida estándar va a tener un aproximado de 13 gramos de alcohol, y 13 gramos de alcohol en una persona que pesa 70 kilogramos va a producir
una concentración de etanol en sangre de un aproximado de 20 a 25 miligramos por decilitro. Bien, esto, como yo les había dicho, no solamente se va a encontrar el etanol en bebidas alcohólicas, sino también en medicamentos, ¿no? Como medicamentos para la alergia, medicamentos para la tos, también productos que se usan en casa, como los perfumes, colonias, el alcohol que se usa para la desinfección de manos, también limpiadores de vidrios, etc. En cuanto a la fisiopatología, o bueno, la farmacocinética que va a tener el etanol, bueno, una vez ingerido, se va a absorber, ¿no? A nivel de la mucosa del estómago un 20% y a nivel del intestino delgado, sobre todo a nivel del duodeno un 80%, y va a llegar a la circulación sanguínea en un tiempo aproximado de 30 a 90 minutos, ¿no? En promedio 60 minutos. Posteriormente se va a dirigir hacia el hígado y hacia el cerebro, ¿no? En el hígado se va a metabolizar a través del alcohol deshidrogenasa, en la que va a convertir el etanol al acetaldehído, y posteriormente por el acetaldehído deshidrogenasa se va a convertir en acetato. Aquí es importante también recalcar que, por ejemplo, en niños menores de 5 años, esta enzima que va a ser la alcohol deshidrogenasa va a tener una inmadurez relativa, ¿no? Razón por la cual las concentraciones en sangre se van a mantener elevadas y no va a ser posible que se metabolicen, ¿no? Entonces, los efectos que va a causar a nivel del organismo básicamente va a ser por el nivel de concentración de sangre, no tanto por los metabolitos que se puedan producir. Los efectos que va a tener a nivel del sistema nervioso central, va a tener un efecto sedante. Bueno, esto también va a depender de las dosis, ¿no? Por ejemplo, una dosis que van a ser en pequeñas cantidades puede tener un efecto estimulante y un efecto vasoconstrictor, y con dosis mucho más elevadas, un efecto sedante o anestésico y un efecto vasodilatador. Entonces, dentro del sistema nervioso central va a tener, va a potenciar la acción del GABA, ¿no? Que va a tener un efecto de inhibición del sistema nervioso central, y va a suprimir la neurotransmisión excitadora que se va a dar por el glutamato de tipo N-metil de aspartato. De igual forma, va a actuar sobre los canales de calcio, los receptores de dopamina y adenosina, el sistema adrenérgico central y también el eje hipotalámico pituitario adrenal. La intoxicación por etanol también va a causar hipoglicemia. Esto sobre todo se va a ver en los niños, incluso con concentraciones de alcohol en sangre bajos, ¿no? Como son 50 a 100 miligramos. Los niños pueden llegar a un coma por hipoglicemia o convulsiones por hipoglicemia. Dentro de los adultos esto puede estar asociado también con el ayuno o la malnutrición, y sobre todo se va a dar por el desequilibrio que va a haber del NAT al NAT reducido, que se va a usar, para la oxidación, ¿no? De etanol a acetaldehído. Este desequilibrio va a producir una inhibición en la gluconeogénesis. De igual forma, puede causar acidosis metabólica de leve a moderada, por la conversión, ¿no? del piruvato en lactato, y también puede producir vómitos, dolor abdominal y hematemesis, porque se va a comportar como un irritante directo de la mucosa gástrica, y también porque a altas dosis puede producir inhibición del peristaltismo. De igual forma, podemos encontrar la poliuria y la deshidratación leve a moderada. Esto se va a dar por la inhibición del alcohol deshidrogenasa, ¿no? Y en caso de que el paciente también presente vómitos, la deshidratación va a ser mucho mayor. Dentro de las características clínicas, estas van a variar con la gravedad, y de forma general pueden presentar desde dificultad para hablar, nistagmo, comportamiento desinhibido, falta de coordinación, marcha inestable, deterioro en la memoria, hasta estupor o coma, y también puede presentar hipotensión y taquicardia, ¿no? Por la vasodilatación periférica que puede haber, y también por el grado de deshidratación que puede presentar el paciente. De igual forma, vamos a encontrar alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, la hiperlactatemia, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, hipocalcemia e hipofosfatemia. Este cuadro de los efectos clínicos según la concentración de alcohol y sangre únicamente va a ser válido para aquellos pacientes que no sean bebedores crónicos, ¿no? Ya que en bebedores crónicos
una dosis que sería mortal en un bebedor no crónico, que sería de 400 miligramos por decilitro. En un bebedor crónico no causaría un cuadro clínico importante, ¿no? Incluso se han descrito que en bebedores crónicos las dosis que podrían producir un cuadro clínico importante serían mayor a 1000 miligramos por decilitro o 1200. Bien, entonces, según este cuadro, ¿no?, de los 20 a 50 miligramos, podemos ver que va a haber una disminución de la coordinación motora fina, de los 50 a 100 alteración del juicio y coordinación deteriorada. En este rango de concentración de alcohol en sangre, de los 50 a los 100 miligramos por decilitro, en los niños pueden presentar una hipoglicemia profunda, ¿no?, y pueden conllevar a un coma o a las convulsiones por esta razón. Y bueno, de los 100 a los 150 miligramos por decilitro puede haber dificultad para caminar, para mantener el equilibrio. De los 150 a los 250 se va a observar letargo y dificultad para sentarse erguido. Con unos 300 miligramos se va a presentar el coma en un bebedor no habituado, y por encima de los 400 miligramos se va a presentar la depresión respiratoria. No podríamos considerar que la dosis mortal en un paciente no bebedor sería mayor a 400 miligramos, mayor a 400, 500 miligramos. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que este es un diagnóstico de exclusión, ¿no? No se puede atribuir el cuadro clínico, por ejemplo, de depresión tal vez respiratoria, o que el paciente no esté en coma o con letargo por un cuadro de intoxicación por etanol, sino que se tienen que descartar otros tipos de enfermedades, como son traumatismo craneoencefálico, hipoxia, hipoglicemia, hipotermia, encefalopatía hepática y otros trastornos tanto metabólicos como fisiológicos. De igual forma, también tenemos que tener en cuenta la intoxicación concomitante, ¿no?, de otros alcoholes como el metanol o el etilenglicol, que lo vamos a ver en el próximo tema, y el alcohol isopropílico. Y bueno, también, ¿no?, el consumo de otras sustancias. Es un poco frecuente ver, por ejemplo, en pacientes que tengan depresión respiratoria, como ya habían hablado, que puedan producir, ¿no?, por el consumo también adicional de las benzodiazepinas o también de los opioides. Entonces, para hacer un adecuado diagnóstico tenemos que hacer una adecuada anamnesis, ¿no?, en caso de que el paciente esté consciente o la persona que la haya acudido. Y bueno, ver, ¿no?, qué tipo de alcohol ha tomado, cuántos vasos tal vez, o la cantidad, el volumen, el porcentaje del etanol de ser posible, y también ver hacer un examen físico adecuado, ¿no? Como ya habíamos visto las características clínicas anteriores, y además también esto sumarle la presencia del nistagmo, ¿no? Y los olores, el olor del aliento, que es normalmente de un olor afrutado a acetona. Bueno, también tenemos que ver la concentración de alcohol en suero. Bueno, se puede ver según esto va a depender, ¿no?, del volumen ingerido y la concentración ingerida y el peso del paciente, ¿no? Esta es una calculadora que lo podemos encontrar en Aptode, o en caso de que no tengamos, aquí podemos hallar con esta fórmula el grado de alcoholemia, ¿no? Y tenemos que ver también de igual forma la cantidad del alcohol ingerido en mililitros, el porcentaje de solución, la gravedad específica, que este es un valor específico, que es de 0,7939, y el volumen de distribución, que también es un valor específico de 0,53, ¿no? Y esto dividirlo entre el volumen de distribución por el peso. De igual forma se puede ver el análisis de aliento, y para ver las complicaciones, sobre todo, que puede traer, o para descartar otras afecciones, la glucosa en sangre y la osmolaridad plasmática, que esto es más importante, sobre todo para ver si es una intoxicación, por ejemplo, ¿no?, por metanol, también el agua y los electrolitos. Bueno, este es un cuadro para ver, para hacer un diagnóstico, ¿no?, de la intoxicación por etanol, según el MINSA, en el cual no tenemos que ver que cumpla con un comportamiento alterado, al menos como uno de los siguientes, ¿no? Como puede haber desinhibición, actitud discutidora, agresividad, la habilidad del humor, deterioro de la atención, juicio alterado, interferencia en el funcionamiento personal, y también al menos uno de los siguientes, ¿no? Como marcha inestable, dificultad para mantenerse de pie, habla disártrica, la presencia de nistagmo,
nivel de conciencia disminuido también, ¿no? Que es típico ver el enrojecimiento facial y la inyección conjuntival. Bien, para el tratamiento, ver, ¿no? El ABCD. Primero que nada, asegurar la vía respiratoria. En caso de que el paciente presente una depresión respiratoria, podremos añadir un soporte, una intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. En caso de que el paciente esté hipovolémico, de igual forma, corregir esto, ¿no? Podemos darle un bolo intravenoso de solución salina fisiológica o solución de lactato Ringer de 20 mililitros por kilogramo. En caso de que el paciente hipoglicemia, también darle dextrosano 0.25 gramos en adultos y 0.5 gramos por kilogramo en niños en bolo. Y posteriormente darle una infusión continua, ¿no? Según el nivel de la glicemia. En paciente que tenga coma secundario o intoxicación por etanol, se le puede dar tiamina para evitar la encefalopatía de Wernicke. El régimen recomendado en este caso es de 500 miligramos de tiamina intravenosa infundidos durante 30 minutos 3 veces al día, durante 2 días consecutivos y posteriormente 250 miligramos intravenoso o intramuscular una vez al día durante otros 5 días. En caso de que un paciente se encuentre agitado y violento y poco dispuesto a cooperar, se le puede sedar químicamente con benzodiazepinas o antipsicóticos. Bueno, el manejo no va a depender de qué tan grave es el cuadro clínico. En una intoxicación leve, generalmente el paciente se va a quedar en observación o incluso ni siquiera va a llegar, ¿no?, al hospital. En una intoxicación moderada también no va a depender si va a presentar complicaciones o no complicaciones. En caso de que presente complicaciones como puede ser hipovolemia, hipoglicemia o un trastorno en la respiración, bueno, se le va a realizar, ¿no?, todo lo que ya hemos visto previamente. Y un paciente con intoxicación grave que tiene que ser tratado en UCI, bueno, en este caso se le tiene que intubar y ventilar, ¿no?, en caso de que haya un trastorno a nivel de la ventilación. También en caso de que el paciente esté hipovolémico, una hidratación intravenosa, la tiamina, ¿no?, en un paciente con coma. Y bueno, aquí para recalcar que el carbón activado y el lavado gástrico no está indicado en este tipo de intoxicación. Y la razón es porque la tasa de absorción del etanol es rápida, ¿no? Entonces no tendría sentido realizar este procedimiento, ¿no?, en una intoxicación por etanol. Bien, la siguiente intoxicación por un alcohol tóxico va a ser la intoxicación por metanol, que es también conocido por el alcohol de madera. Este va a ser un líquido incoloro, inflamable, tóxico y soluble en agua, que se va a encontrar sobre todo en bebidas alcohólicas que van a ser adulteradas, ¿no? Por eso es también bastante frecuente que se presente una intoxicación metílica y etílica. Pero en este caso el cuadro va a ser menor, ya que el etanol va a contrarrestar los efectos del metanol. Y bueno, también se puede encontrar en soluciones industriales, como por ejemplo soluciones refrigerantes, anticongelantes, limpiadores, combustibles y otros productos industriales. Este es un estudio que se realizó en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en la ciudad de Lima, en el cual se vio, ¿no?, es un estudio que se realizó entre el año 2000 y el año 2015, y se vio que la prevalencia era de 4 casos al año, teniendo como mínimo un caso, ¿no?, al año, y se vio que la edad media de la población con intoxicación por metanol era de 40 años, y además era muchísimo más frecuente en el sexo masculino. Y bueno, en un 90% estos pacientes estaban intoxicados porque habían ingerido el metanol en bebidas adulteradas, y un 10% fue con fines suicidas. Este es un cuadro en el cual se evidenciaron los signos y síntomas que se presentaron. Vemos que un 100% había alteración de sensorio. Y bueno, vómitos, visión borrosa, respiración acidótica, que podría confundirse, ¿no?, con una intoxicación por etanol, pero aquí incluso la presencia de nistagmo. Pero en una intoxicación por metanol vamos a encontrar midriasis, también amaurosis, sobre todo esto, ¿no?, porque, y bueno, dolor abdominal. En caso de que haya un consumo también de etilenglicol. Y bueno, los signos y síntomas vamos a revisarlo más adelante.
En cuanto a la toxicocinética, vamos a ver que la dosis tóxica del alcohol metílico va a ser por encima de los 20 miligramos por decilitro en plasma, ¿no? Y bueno, esto se puede absorber mediante el contacto con la piel, mediante la ingesta, que es la forma más tóxica, y también por la inhalación. Bueno, esta se va a absorber a nivel de la mucosa, del estómago y el intestino delgado, y las concentraciones en suero se van a alcanzar en 1 o 2 horas. Y posteriormente no se va a metabolizar a nivel del hígado. Podemos ver en este gráfico en el cual el metanol va a llegar al hígado y en el hígado por el alcohol deshidrogenasa se va a convertir en formaldehído y por el alcohol deshidrogenasa en ácido fórmico, ¿no? Que va a ser el metabolito tóxico. En este caso, a nivel del alcohol deshidrogenasa es donde va a actuar el antídoto, que va a ser la fomepizona, el cual va a inhibir, ¿no? el alcohol deshidrogenasa. También a este nivel puede actuar el etanol, que también es de segunda elección en caso de que no tengamos el antídoto. Bueno, el ácido fórmico, que ya habíamos dicho que va a ser el metabolito tóxico, que va a pasar a la circulación sanguínea y va a llegar, ¿no? a los órganos que principalmente que va a dañar, que va a ser a nivel ocular, a nivel de la retina. Y eso sobre todo porque el ácido fórmico va a inhibir la respiración mitocondrial y va a producir una hipoxia tisular y acidosis láctica, y esto va a producir, ¿no? que haya una acidemia. Esta acidemia va a hacer que estos metabolitos tóxicos puedan penetrar con mayor facilidad a las células y causar sus efectos tóxicos. Entonces, en un paciente con intoxicación por metanol vamos a encontrar una acidosis metabólica alta, un desequilibrio aniónico, y también vamos a ver que una brecha osmolar elevada, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y bueno, posteriormente se va a eliminar por el pulmón y por los riñones, en caso de que el paciente no sea tratado, a una tasa de 8.5 miligramos por decilitro por hora. Dentro de las características clínicas, a partir, ¿no? de la dosis tóxica, que van a ser mayores a 220 miligramos por decilitro, que ya habíamos mencionado, podemos diferenciarlo en dos, ¿no? Una toxicidad temprana, que podemos confundirla con una intoxicación por etanol, ya que va a presentar mareo, náuseas, vómitos y sedación de alguna forma. En cambio, un paciente con una toxicidad tardía, que son mayor a las 30 horas, el paciente va a presentar una acidosis metabólica en GAP elevado, también una taquipnea compensadora, hiperepnia, coma en casos graves, y esto va a ser acompañado de toxicidad ocular, ¿no? En el cual el paciente va a referir que la presencia de escotomas centrales, visión borrosa y ceguera, de igual forma midriasis, edema retiniano, hiperemia del disco óptico, ¿no? Que podemos encontrar al examen físico. Otros órganos que puede afectar, sobre todo, bueno, aparte del cerebro y los ojos, es el hígado, que puede causar una insuficiencia hepática, los riñones, ¿no? Una insuficiencia renal. En cuanto al diagnóstico, de igual forma, el diagnóstico es netamente clínico, con una adecuada anamnesis y un adecuado examen físico, ¿no? Bueno, en un paciente también tenemos, en un paciente que tenga intoxicación por metanol, también se tiene que acudir a los exámenes de laboratorio, como son el AGA y los electrolitos, la glucosa en sangre, la orina, creatinina, la osmolaridad sérica, la concentración de etanol y metanol en suero. Bueno, un paciente que tenga intoxicación por metanol, como ya habíamos dicho, va a tener una cetoacidosis metabólica anion GAP elevado, y la brecha osmolar va a ser mayor a 25. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la brecha osmolar? La brecha osmolar se va a hallar restando la osmolaridad medida, que no les van a entregar, ¿no? en el AGA, y la osmolaridad calculada, que ya sabemos cómo hallarla. En caso de que tengamos la concentración de etanol, también podríamos añadirlo, pero en caso de que no, igual se puede usar la fórmula que normalmente conocemos. Entonces, una brecha osmolar normal es menor a 10 miliosmoles por kilogramo de agua, y pues, bueno, en este caso, en un paciente con intoxicación por metanol, generalmente es mayor a 25, ¿no? También puede ser mayor a 10, pero generalmente es mayor a 25. Ya que en una brecha osmolar mayor a 10, generalmente se pueden presentar en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como una enfermedad renal crónica sin diálisis, la cetoacidosis diabética o alcohólica por etanol, acidosis láctica y también ingestión de paradehído. En cambio, las brechas, una cetoacidosis metabólica con una brecha osmolar alta,
sobre todo va a estar en presencia del metanol y el etilenglicol. El etilenglicol es otro tipo de alcohol también tóxico, que el tratamiento va a ser similar a la intoxicación por metanol, pero en este caso vamos a ver que va a haber un cuadro clínico un tanto diferente, ¿no? En este caso los pacientes pueden presentar parálisis de nervios craneales y tetania, y sobre todo van a presentar oliguria y hematuria, y en caso de una intoxicación grave pueden llegar a presentar una falla orgánica. Bien, en cuanto al tratamiento, de igual forma, ¿no? Hacer una evaluación, bueno, un tratamiento de soporte, ver el ABCD, asegurar las vías respiratorias, y en caso de que presente una depresión respiratoria profunda, intubar al paciente y darle ventilación mecánica. En caso de que esté hipotenso, de igual forma, usar cristaloides intravenosos. Y aquí, en este caso, vamos a ver que se va a usar el antídoto, ¿no? Que el antídoto, que es el Fomepisol, en el cual va a bloquear el alcohol deshidrogenasa, ya les había mencionado, y la dosis de carga va a ser de 15 miligramos por kilogramo intravenoso, seguida de 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y bueno, las indicaciones para la terapia de este antídoto es, bueno, podemos ver, ¿no? Según la concentración de metanol, que sea mayor a 20 miligramos por decilitro, o en caso de que no tengamos la concentración de metanol, podemos hacerlo según la historia clínica. Y sobre todo, ¿no? Según la presencia de la acidosis metabólica, ¿no? El pH arterial menor a 7,3, el bicarbonato sérico menor a 20 miliequivalentes por litro, y la brecha osmolar mayor a 10. En caso de que no tengamos Fomepisol, podemos administrar al paciente etanol. Se le puede dar 10 miligramos por kilogramo de una solución de etanol al 10%, seguido de 1 miligramo por kilogramo de una solución de etanol al 10%, infundido por una hora. Bueno, infundido por hora. Y se tiene que valorar la concentración sérica de etanol de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Esto es a lo que tenemos que llevar, básicamente. Entonces, para preparar esta solución de etanol, se tiene que extraer 100 mililitros de líquido de dextrosa al 5%, y posteriormente reemplazarlo, ¿no? con una inyección de alcohol deshidratado al 98%. En caso de que no tengamos etanol al 10%, se puede usar cualquier tipo de alcohol, ¿no? Y en caso de que tampoco tengamos Fomepisol o el paciente sea alérgico. Y bueno, para este caso vamos a ver que se va a hacer según esta fórmula, ¿no? Que ya habíamos visto antes, en el cual vamos a despejar sobre todo la variable cantidad para poder hallar qué cantidad tenemos que darle, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta que el grado de el alcohol en sangre va a ser aproximado de 120, esto es según otra bibliografía, pero según UpToDate puede ser incluso 100 miligramos por decilitro. Bueno, bueno, aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo en el cual, por ejemplo, si un paciente está con una intoxicación con metanol y pesa 60 kilogramos y tenemos un alcohol absoluto del 96%, bueno, podríamos reemplazar el peso y el porcentaje de solución, que sería 96 aquí, 60 en el peso, y nos saldría un 50, ¿no? Entonces la dosis de carga sería 50 cc de alcohol absoluto al 96%, diluido en 400 cc de dextrosa al 10%, y esto se tiene que pasar en una hora, y posteriormente, para ver la dosis de mantenimiento, tenemos que tener en cuenta el metabolismo de etanol, y la tasa de metabolismo del etanol va a ser de 15 a 25 miligramos por hora, ¿no? Entonces se hace una ecuación en la cual vamos a ver, ¿no? Si con 500 cc vamos a tener un grado de alcoholemia de 120, entonces ¿con qué cantidad vamos a tener un grado de alcoholemia de 15? Desde aquí se halla por aspa simple, y se ve que necesitaríamos, ¿no? 62.5 cc por hora, y esto se infundiría por 72 horas. Bueno, también tenemos que administrar bicarbonato de sodio para contrarrestar la acidosis, ¿no? Ya que básicamente la presencia de acidemia a nivel corporal va a hacer que el metabolito tóxico penetre fácilmente, ¿no? las membranas y cause sus efectos tóxicos. En este caso tenemos que darle de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo en bolo,
seguido de una infusión de 132.000 equivalentes en bicarbonato de sodio en un litro de dextrosa al 5%, y esa se tiene que pasar de 200 a 250 mililitros por hora, ¿no? En caso de que el paciente tenga un pH menor a 7,3. Y bueno, también se le puede dar ácido fólico, unos 50 miligramos de ácido fólico por vía intravenosa. Y esto porque vamos a ver aquí que para que el ácido fórmico se degrade en agua y en dióxido de carbono se necesita, ¿no?, del tetrahidrofolato. Entonces, para facilitar de igual forma la eliminación del metanol. En cuanto a la descontaminación gastrointestinal, se puede realizar la aspiración gástrica a través del tubo nasogástrico, pero únicamente si el paciente va a llegar en los 60 minutos posteriores después de la ingesta, ¿no? Después de esto no tendría sentido porque ya se habría absorbido a nivel gastrointestinal. Bueno, y la hemodiálisis, ¿no?, que también está indicada sobre todo en la toxicidad severa, y esto vamos a definirlo como una presencia de la acidosis metabólica, o en caso de que tengamos, ¿no?, los niveles de metanol más de 50 miligramos por decilitro, o la evidencia de daños de órganos diana, ¿no?, como cambios visuales, insuficiencia renal, los escotomas, la ceguera, etc. Ok, bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la intoxicación por thinner. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, hablando del thinner, este pues también va a ser conocido como un diluyente o adelgazador de pinturas. Básicamente va a ser una mezcla de solventes que, bueno, todos estos de naturaleza orgánica, que van a ser derivados del petróleo, ¿no? De hecho, como su nombre lo dice, pues va a estar diseñado para disolver o adelgazar aquellas sustancias que son pues hidrosolubles en agua, como por ejemplo principalmente la pintura, aceites o algún tipo de grasas, ¿no? Entonces, básicamente el thinner va a estar compuesto o tiene tres componentes principales, que es un solvente activo, un cosolvente y un diluyente. El solvente activo, que es el que se encarga del efecto directo de dilución, va a ser el tolueno. El cosolvente se va a encargar más que nada de potenciar este efecto y pues se considera al benceno. El diluyente lo que hace pues es aumentar lo que es el volumen, darle volumen al compuesto, ¿no? Entonces, en el cuadro podemos observar más o menos la fórmula del thinner, ¿no? Está compuesto por tolueno, alcohol metílico, principalmente estos dos, pero también cetonas, hexano, alcoholes, sileno y ésteres, ¿no? Cabe recalcar que la composición de esta va a variar según el fabricante, o sea, no hay una composición estándar, pero principalmente la composición de esta sí o sí, el mayor porcentaje va a ser el tolueno. Por ende, vamos a hablar de la intoxicación de lo que es el tolueno. Siguiente, por favor. Bueno, el tolueno va a ser un hidrocarburo aromático, líquido, incoloro, de un color bastante claro, que tiene pues un olor característico. Y algo importante es que va a ser más denso que el aire y esto le va a dar, o sea, va a tener la propiedad de ser inhalado más fácilmente. Bueno, como estamos viendo en su estructura, básicamente este va a constar de lo que es un anillo aromático o el anillo de benceno y más el metilo, ¿no?, que es el CH3, y pues también, el tolueno también va a ser conocido como el metilbenceno. Básicamente esa es su estructura. Entonces, bueno, la forma de intoxicación o de toxicidad se va a dar mediante la inhalación, ya sea accidental o deliberada, y también pues la absorción o la ingestión de esta, o a través de la piel. Entonces vamos a ver que la dosis tóxica, por ejemplo, para lo que es la parte inhalatoria, sería de 6.114 miligramos. Esto, bueno, principalmente voy a mencionar, bueno, cabe resaltar a las personas pues que huelen el thinner, ¿no? Son los esnifadores de esos productos. Entonces, más que nada en ellos vamos a ver ese tipo de intoxicación. En la parte oral o de la parte de ingestión, la dosis tóxica va a ser de 5.000 miligramos por kilogramo de peso. Y bueno, en la parte obviamente de la piel es mucho mayor, ¿no? Es raro que la persona pues se intoxique si tiene la piel sin ningún tipo de alguna herida, una piel intacta.
es muy poco común que pues, el paciente se intoxique por este medio, ¿no? Entonces, aquí la dosis sería mucho más elevada, en este caso de 12.124 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, esos pacientes, bueno, el producto viene con indicaciones, ¿no? Por ejemplo, principalmente en lo que es la inhalación, que en este caso lo que puede producir es irritación ocular, afecciones en lo que es la vista, así como cansancio, debilidad, confusión. La parte de la amnesia ya es cuando es algo crónico, así como náuseas y por lo tanto inapetencia, ¿no? Algo sí que hay que recalcar es que este compuesto es un inhibidor neural, entonces por ende va a generar un daño progresivo de lo que es el sistema nervioso central y periférico, y también por ende posteriormente la pérdida de la memoria. Entonces en la imagen inferior se hizo un estudio en roedores en el cual pues se puede ver, ¿no?, la exposición en ratas antes del tolueno, 2 horas después de la exposición a esta sustancia y 3 semanas después, ¿no? Y básicamente aquí se puede ver la actividad cerebral, cómo ha variado y cómo ha disminuido. Por ende, se puede considerar, ¿no?, que va a producir una disfunción neurológica, que de hecho la OMS así lo considera, pero también la OMS no considera como si fuera un genotóxico o un carcinógeno, ¿no? No cabe recalcarlo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, en el caso de que pues este sea por exposición aguda, ¿no? Y obviamente como es una sustancia irritante en los ojos o por inhalación al pulmón o en la piel, lo que vamos a poder observar es eritema, así como dermatitis, conjuntivitis, queratitis o parestesias de la piel. Cuando ya es una inhalación, generalmente en bajas concentraciones lo que va a producir esto es euforia, ¿no? Pero ya cuando son las concentraciones mucho más elevadas, ya va a producir depresión del sistema nervioso central, así como cefalea, náuseas, confusión, arritmias y convulsiones. Y de hecho cabe recalcar también que va a ser una de las causas importantes de convulsiones en niños, ¿no? Así como alucinaciones y coma, generalmente en los pequeños que pues tienen una ingesta accidental. Y bueno, también se ha visto, bueno, la imagen inferior es de referencia, pero se ha visto en estudios de neuroimagen, tanto en tomografía como en resonancia magnética, que generalmente pues una exposición en un periodo largo de esa sustancia lo que va a generar es lesiones en los ganglios basales y también en la circunvolución del cíngulo, ¿no? Y bueno, también vamos a observar que una atrofia, pero eso lo voy a mencionar más adelante. Y bueno, en cuanto a cuando hay una exposición reiterada, lo que vamos a ver son trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo hipopotasemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipercloremia, ¿no? Y también es importante hablar de la lesión renal, ¿no?, que va a dañar lo que es el parénquima renal y se puede manifestar mediante hematuria, proteinuria o piuria. Y también la intoxicación por tolueno va a conducir a una acidosis metabólica, que también lo vamos a justificar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, y lo que les mencionaba, ¿no? Va a haber una afectación a nivel del sistema nervioso central, pero va a variar dependiendo, pues, si es que es aguda o crónica, ¿no? Generalmente en la parte aguda, pues, vamos a tener, por ejemplo, les mencionaba, ¿no?, euforia, confusión, la parte del vértigo o las cefaleas, pero es importante recalcar que en este momento, cuando es agudo, los efectos pueden ser reversibles, ¿no?, y desaparecer con el paso del tiempo y cuando se cese el contacto a la exposición de esta solución. Y cuando ya es crónico, se puede ver, ¿no?, disminución de la memoria, deterioro cognitivo y también algunos síntomas similares a la depresión. Entonces también se ha informado que, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen un abuso crónico del tolueno, en la resonancia magnética se va a poder observar, ¿no?, una atrofia de lo que es el cerebro, el cerebelo y también el tronco encefálico. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en cuanto a la distribución en el cuerpo, el tolueno se va a absorber en la sangre y de esa manera pues va a ir por todo el cuerpo, ¿no? Ahora bien, si la intoxicación por ese componente fue de manera inhalatoria, lo que va a hacer es que se va a acumular mucho más en el cerebro que en el hígado, ¿no? Eso también repercutiría, como vimos, los síntomas, o sea, vemos que es mucho más grave en el caso de la parte, o sea, que afecta al sistema nervioso central, ¿no? En este caso al cerebro. Y cuando se hace una ingesta, cuando hay una intoxicación por la ingesta, va a haber en mayor cantidad o va a afectar más al hígado que al cerebro, ¿no? O también vamos a encontrar mayores concentraciones. Ahora, también afecta a nivel pulmonar. En este caso, lo que va a ocasionar en el pulmón es una hipoxemia severa. También puede provocar un edema pulmonar intersticial
y también va a interferir en lo que es el intercambio de gases. Pero es importante pues, recalcar que todo esto va a depender también del tiempo de exposición y también de la cantidad, el cual pues, se podría ser por inhalación o, bueno, principalmente aquí por inhalación, ¿no? Y en cuanto a la metabolización de esta solución, tiene un metabolismo hepático y se va a excretar mediante los riñones, ¿no? Por lo que es en forma de ácido hipúrico, que es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, viendo el metabolismo, básicamente, bueno, el tolueno en el hígado se va a descomponer a lo que es el alcohol bencílico, ¿no? Este alcohol a través, bueno, eso mediante lo que es la enzima del citocromo P450, ¿no? Este alcohol bencílico se va a convertir en lo que es benzaldehído a través del alcohol deshidrogenasa. Y luego este compuesto, mediante lo que es la enzima aldehído deshidrogenasa, se convierte en lo que es el ácido benzoico, ¿no? El ácido benzoico se va a conjugar con lo que es la glicina para que finalmente pues, se convierta en ácido hipúrico. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque es el principal y el último metabolito del tolueno, ¿no? Y es el cual se va a excretar por la orina, por ende se encuentra en la orina. Sea, digamos, algún trabajador de alguna industria que está expuesto a este tipo de sustancias, pues se podría hacer un diagnóstico por ahí para ver si está mediante la orina, para ver si tiene una intoxicación o cómo es, si está expuesto, cómo es la exposición, o una exposición alta a lo que es el tolueno, ¿no? Y bueno, lo que les decía, ¿no? Que estos pacientes presentan lo que es una acidosis metabólica. Y básicamente, bueno, hay varias bibliografías, algunas que dicen que el ácido benzoico sería el principal componente para la generación de la acidosis metabólica. Otros también dicen que podría ser el ácido hipúrico, ¿no? Mientras mayor cantidad, pues, mayor cantidad del producto se va a producir más ácido hipúrico y eso también podría inducir a la producción, por acidosis metabólica. Ahora también esta acidosis metabólica se puede comportar, ¿no? Como una acidosis tubular renal distal, porque en condiciones fisiológicas normales, como sabemos, pues la mayor parte, el 50% de la mitad de los iones van a ser eliminados en forma de amonio. Entonces, la presencia de un pH urinario mayor a 5.5 en la acidosis metabólica indicaría, ¿no? Que hay una baja excreción de amonio y una inadecuada acidificación de la orina, ¿no? Entonces, ahí podríamos observar la acidosis tubular renal. Bueno, para saber el diagnóstico, ¿no? Y viendo justamente esto, se puede hacer mediante la orina, pues por la presencia de ácido hipúrico, ¿no? El paciente obviamente llega y se le hace todas las pruebas de orina, así como las pruebas de sangre para ver electrolitos, también la gasometría arterial, todos, ¿no? Todo esto. Entonces, al paciente, pues, mediante esto se podría hacer el diagnóstico, o también, por ejemplo, si tenemos un paciente que viene, pues, con un deterioro del nivel de conciencia, tiene acidosis metabólica, esto podría ser un indicador de esta intoxicación, ¿no? Porque obviamente no tenemos una clínica exacta o propia de esta patología, pero esto podría ser un indicador para hacer el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al manejo, como les comentaba, la parte del contacto con la piel, pues generalmente no llega a mayores complicaciones porque se necesitaría una dosis bastante alta. Entonces, generalmente cuando se hace un lavado con abundante agua es más que suficiente. El problema es cuando hay una inhalación o una ingesta del producto, ¿no? Lo importante sí o sí es el apoyo, o sea, tratar las patologías asociadas, las alteraciones asociadas a esta intoxicación. Entonces, el manejo, ¿por qué lo digo? Porque no hay un antídoto específico para este tipo de intoxicaciones. Entonces, cuando un paciente ha inhalado esta sustancia, obviamente se tiene que cortar la exposición, se tiene que ir a un ambiente abierto, un aire fresco, y en el hospital se tiene que garantizar primero la vía aérea permeable, ¿no? Y una intubación temprana. También si es que el paciente lo necesita, se hace una ventilación mecánica también. Y es importante hacer una hiperventilación controlada, porque esto lo que va a hacer es acelerar la eliminación de la sustancia, ¿no? Ahora, es importante también hacer una corrección de lo que es la acidosis metabólica, porque también va a evitar que pues, el cuerpo compense y así también va a evitar secuelas, ¿no? En los pulmones. Entonces, es importante el manejo con oxigenoterapia y también algunos autores dicen que pues, los broncohidratantes también podrían ser útiles. Ahora, en el transcurso de todo el manejo del paciente, pues puede haber algún tipo de arritmia cardíaca o algún paro repentino, y como sabemos, eso se sigue normalmente con el RCP o la desfibrilación. Entonces, es importante no ver el manejo en conjunto del paciente.
En el caso de la ingesta, pues al igual la terapia de apoyo, y bueno, los eméticos, el carbón activado y los catárticos están pues contraindicados, ¿no? Pero también hay otra bibliografía que dice que si es que se protege, si es que se aísla la vía aérea, sí se podría hacer un lavado gástrico. Y bueno, es importante que en el transcurso de la recuperación de todos los pacientes, pues se vea, se monitorice el ritmo cardíaco, se haga una correcta ventilación al paciente. Y bueno, como les comenté, ¿no? El oxígeno suplementario siempre es importante. Y también es importante corregir, como les comentaba, las alteraciones electrolíticas. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la intoxicación por estricnina, la estricnina es un alcaloide. Sí, ya, gracias. Es un alcaloide que procede pues, de algunas plantas exóticas, ¿no? De la familia de las Loganiaceae. Este es el componente principal de lo que es la nuez vómica. Y esta pues viene de un árbol nativo que generalmente se puede encontrar en la India, en Asia o en el norte de Australia. Y esta pues es una semilla pues este árbol pues es llamado el Strychnus, que son de 3 clases: Strychnus nux vomica, Strychnus ignati y tiente. Bueno, la estricnina pues tenía un uso inicial de lo que es un pesticida tanto para pájaros y algunos roedores, ¿no? Más que nada tenía una utilización veterinaria, por así decirlo, pero también se ha visto que es utilizado para alterar, ¿no? Adulterar algunas drogas ilícitas como es la cocaína y la heroína. Entonces, la forma de intoxicación generalmente es en los niños cuando hay un consumo de esta, o sea, por vía oral, pero también se ha visto que pues, pacientes que pues, consumen ese tipo de drogas lo pueden inhalar o por vía inhalatoria o también por vía intravenosa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, cabe recalcar que pues es bastante rara esta intoxicación. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, importante primero ver la cinética de esta. La absorción, más que nada, pues, bueno, como vimos, puede ser nasal, oral, ¿no? Intravenosa, y se va a distribuir rápidamente por el plasma a todos los tejidos, ¿no? Generalmente en 5 minutos ya está la distribución hecha. Es más aguda, no es como la anterior, que podría haber una intoxicación crónica. En este caso es aguda. El metabolismo es hepático y, bueno, el principal metabolito es la estricnina N-oxidasa y se oxida, bueno, y la enzima metabólica que predomina en este caso, pues también va a ser el citocromo P450, monoxigenasa. Como dice ahí, la vida media de esta sustancia viene a ser de 10 a 16 horas y la eliminación va a ser renal. Y bueno, es importante también saber que de un 10 a un 20% de la dosis ingerida va a aparecer pues sin ningún tipo de cambios en la orina, ¿no? De 24 horas. En cuanto a la parte de la patogenia, esta es un tóxico selectivo de lo que es el sistema nervioso central y obviamente los efectos van a predominar en lo que es la médula espinal. Entonces, este va a ser un antagonista competitivo de la glicina, que básicamente lo que hace, o sea, esta sustancia lo que hace es excitar las porciones del sistema nervioso central, pero no es una excitación simpática directa, ¿no? Sino que básicamente es un bloqueo de la inhibición posináptica de la glicina, ¿no? Lo que hace es bloquear el incremento posináptico de lo que es la glicina, ¿no? Y esto principalmente en los receptores de las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal y también de lo que es el tallo cerebral. Entonces, básicamente, eso sería la forma en la cual actúa. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto al diagnóstico, este se va a hacer por la clínica del paciente y también, pues, de manera, o sea, por el laboratorio. En cuanto a la parte de la clínica del paciente, pues sí, se ha visto, o el paciente refiere también, pues se puede ver en los pacientes que llegan con ese tipo de intoxicación, una parálisis respiratoria, acidosis metabólica o también respiratoria, la hipertermia, nistagmus, visión borrosa, el dolor muscular, disnea, diaforesis, entre otros, ¿no? Pero lo principal que vamos a ver, que vamos a observar en estos pacientes es la rigidez muscular, por lo que también expliqué anteriormente, lo principal o el primer síntoma que se ve en aproximadamente 10 a 20 minutos es la rigidez muscular, ¿no? De hecho, principalmente comienza en lo que es la cara y el cuello. Ahora, también otro punto importante que se ve a menudo son las convulsiones, que de hecho es objetivo a tratar, que vamos a ver más adelante, ya que las convulsiones, bueno, esto incluso si es que es por consumo de drogas inhalatorias o intravenosas, en 5 minutos ya se pueden ver las convulsiones y después de 20 minutos en cuanto es a la ingestión, ¿no?
o la ingesta. Entonces, esas convulsiones pues duran de 1 a 2 minutos aproximadamente, tienen intervalos de 5 a 10 minutos, ¿no? Con estos intervalos. Y es importante ver esta parte porque un paciente pues no sobrevive a más de 5 a 6 episodios de estas convulsiones. Ahora, algo también importante es que se puede ver el tétano estícnico, el cual pues también dura de 3 a 5 minutos, tiene un inicio bastante brusco, contracciones tónicas enérgicas, dolorosas, las extremidades pues están contracturadas, hay isotrismos, la risa sardónica. Entonces, todo esto, tanto lo que son las convulsiones como ese tétano estícnico, se hacen, bueno, ocurren cuando el paciente pues está lúcido, o sea, el paciente está consciente, se conocen como convulsiones despiertas. Entonces, esto podría confirmar de que el origen de la convulsión pues no es cortical, ¿no? Entonces, también es un indicio para este tipo de intoxicaciones. En cuanto al laboratorio, pues vamos a detectar esta sustancia en lo que es la orina, la sangre, el aspirado gástrico y el vómito. Y por lo que les comenté de la parte de la clínica, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es el tétanos, también la epilepsia, también sobredosis de antidepresivos tricíclicos, anfetaminas y la cocaína también. Y bueno, obviamente es importante hacer un monitoreo constante al paciente, ¿no? Igual que el anterior caso. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al manejo de esta, como les comentaba, principalmente se tiene que tratar lo que son las convulsiones, ¿no? Es el objetivo urgente del tratamiento, evitar las convulsiones y también apoyar lo que es la respiración, ¿no? Muchas veces se hace, según sea el caso, una intubación endotraqueal. Ahora, se puede utilizar lo que es el diazepam, ¿no? El diazepam, que es de 5 a 10 miligramos, pero puede llegar hasta 20 miligramos cada 6 horas en el adulto. Y también es importante hacer, bueno, dar fluidos porque tenemos que preservar la función renal, ¿no? Por ende también se podría hacer una diuresis forzada con la que es furosemida. Ahora también, lo que encontré es que en casos, como medida general, se utiliza lo que es el carbón activado, porque pues descontaminaría la parte gastrointestinal, por así decirlo, ¿no? Porque lo que va a hacer es absorber las moléculas orgánicas, y la estricnina es una molécula orgánica. Entonces, el carbón activado se puede dar como, o sea, alternativa a inducir el vómito, por ejemplo, o un aspirado. Entonces, se utilizaría 1 gramo por kilogramo de peso cada 4 horas y con un tiempo máximo de 36 horas, ¿no? También se puede dar por sonda nasogástrica o por vía oral. Y tiene que estar diluido en 200 cc, ¿no? Bueno, agua estéril, así está descrito. Y bueno, en este caso sí habría un antídoto que es el permanganato de potasio, que lo que hace va a ser oxidar y precipitar pues el alcaloide, ¿no? Que en este caso es la estricnina, y esto va a funcionar para lo que es el lavado gástrico. Bueno, en este caso es importante recalcar que no debemos de diluir bien o sea, no debe quedar ningún cristaloide sin diluir porque eso también es corrosivo para la mucosa gástrica, pero básicamente ese sería el manejo, ¿no? La parte inicial, los aspectos generales, la parte del antídoto, y importante también controlar lo que son las convulsiones del paciente, asegurar la vía aérea y también preservar lo que es la función renal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la intoxicación por paracetamol o acetaminofén. Siguiente, por ¿Qué favor. temas faltan, Siomi? Doctora, solamente faltaría la intoxicación por paracetamol. Ya, lo acabamos eso, por favor. Mm, Bueno, con respecto a su epidemiología, vamos a tener que este fármaco, ¿no? Va a ser el analgésico más utilizado a nivel mundial, y justamente esa fácil accesibilidad que se tiene a ese fármaco, y también que generalmente está presente, ¿no? En la mayoría de hogares, es que lo convierten en la primera causa de intoxicación medicamentosa, ¿no? Ya sea de forma accidental o de forma voluntaria. Eh, bueno, eh, Mencionaban en que en USA y en Europa esta va a ser la principal causa de intoxicación secundaria a su ingesta, lo que va a producir la insuficiencia hepática aguda, ¿no? También se reportó casos donde se dieron más de 30.000 hospitalizaciones anuales atribuidas a esta intoxicación, entonces no es algo raro, sino es algo muy frecuente. Siguiente, por favor. En cuanto al mecanismo de acción o mecanismo de lesión, vamos a tener que la intoxicación por el paracetamol va a depender de la dosis que va a ingerir el paciente, y que, bueno, esta puede ir, ¿no? Desde síntomas muy sutiles, muy leves, hasta producir una necrosis a nivel hepático, ¿no? A nivel de los hepatocitos. Vamos a tener que en sí no va a ser la molécula del paracetamol o del acetaminofén que va a producir la hepatotoxicidad, sino va a ser la producción de sus metabolitos activos.
En sí, el hígado va a ser capaz de metabolizar, ¿no? Lo que es el paracetamol, metaboliza lo que es la N-acetil-P-aminofenol y sus metabolitos activos y los desecha normal sin ocasionar ninguna lesión a nivel hepático, esto en dosis terapéuticas, ¿no? Tenemos que aproximadamente un 90%, lo que está encerrado un poquito, del paracetamol va a ser metabolizado por la UDP glucorinol, glucoriniltransferasa, que es la UGT, y también por la sulfotransferasa, ¿no? Que es la SULT. Y esta la metaboliza y es normalmente excretado por la orina, y el otro 2% es excretado igual por la orina sin ningún cambio, y menos del 10% va a ser metabolizado por lo que es el sistema del citocromo P450, ¿no? Principalmente lo que es el CYP12-1, que lo convierte, ¿no? En su metabolito activo N-acetil benzoquineimina, que es el NAPQ1. Este NAPQ1 es el que es el responsable de lo que va a ser la lesión hepática en el caso de que el paciente consuma dosis tóxicas, ¿no? En condiciones normales, este NATQ1 va a ser conjugado con el glutatión hepático para lo que va a ser formar, ¿no? Una cisteína no tóxica y otros metabolitos que van a ser excretados por la orina. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente consume una dosis tóxica de paracetamol o ya sea una dosis crónica, ¿no? De este, vamos a ver que va a generar lo que es la disminución de ese glutatión hepático. Entonces, esto va a ocasionar la persistencia de ese NATQ1 y la acumulación de este NAC1 es lo que va a conllevar, ¿no? Al daño hepático y va a producir lo que es una necrosis centrolobulillar a nivel de los hepatocitos. Esta elevada producción de NAC1, esta acumulación, va a ocasionar una depresión del glutatión, dejando así libre mayor cantidad, ¿no? De este metabolito activo. Y este se va a unir a lo que van a ser las proteínas celulares de los hepatocitos y va a afectar principalmente a lo que va a ser la mitocondria, ¿no? A nivel de los hepatocitos. Vamos a ver que va a generar un estrés oxidativo, también va a producir especies reactivas de oxígeno y va a, como afecta lo que es la mitocondria y lo que es el cese, ¿no? De la producción de los ATPs. Entonces vamos a ver que esta liberación de esas proteínas mitocondriales, también la cesación de lo que es la producción del ATP va a provocar esa lesión celular, va a producir una muerte celular a nivel de los hepatocitos. También va a haber liberación de lo que van a ser patrones moleculares, va a haber fragmentos de ADN y todo esto va a provocar lo que es la activación de las células de Kupffer, ¿no? Y todo esto genera la liberación de citoquinas, de quimiosinas y también recluta lo que son los neutrófilos y monocitos. Entonces todo esto en conjunto va a provocar lo que es la lesión hepática. Siguiente, por favor. En cuanto a la dosis tóxica, tenemos que eso va a ser el factor más importante que va a determinar el desarrollo y la gravedad de la hepatotoxicidad. Una ingestión aguda de 7,5 a 10 gramos en adultos o de 150 a 200 miligramos por kilogramo en niños mayores de 6 años va a ser muy probable, ¿no? Que cause hepatotoxicidad, siempre y cuando estas dosis elevadas sean consumidas en un periodo menor a 8 horas. También vamos a tener que va a haber una hepatotoxicidad si es que se da dosis repetidas, ¿no? De 10 gramos en 24 horas o de 6 gramos de 24 a 48 horas. Estas también se van a asociar a lo que es el daño hepático. También vamos a ver que en personas que de por sí ya tengan un daño hepático, el hecho de que consuman una dosis inferior a 4 o 10 gramos puede producir una posible toxicidad, ¿no? Estos van a ser pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol o que tienen una enfermedad hepática de base. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener factores de riesgo. Cuando hay una sobredosis del paracetamol, no todos los pacientes, ¿no? Van a desarrollar lo que es una insuficiencia hepática aguda y justamente esto va a depender de los factores de riesgo, ¿no? De la presencia de estos. Dentro de esto, por ejemplo, vamos a tener aquellos pacientes que tengan bajas reservas de glutatión, que habíamos mencionado en lo que era el mecanismo de lesión, que esto era indispensable, ¿no? Para lo que era la metabolización del NAC1. Bueno, dentro de estos pacientes van a estar aquellos pacientes desnutridos, también está el ayuno, la hepatopatía crónica, también van a disminuir lo que son las reservas de glutatión. También está lo que son los inductores del citocromo P450, ¿no? Entre ellos van a estar esas drogas inductoras de este citocromo, que va a ser la pacientes que consuman, ¿no? Que estén medicados con isoniazida o con el fenobarbital, la rifampicina o que tengan un abuso crónico de alcohol.
También de por sí y el factor más importante en esto va a ser lo que es el etilismo crónico, el consumo de alcohol crónico. También dentro de otras causas, pero que no está bien claro lo que es el mecanismo, están lo que son los AINES. También otro factor importante es la presencia del NAP, ¿no? Del NAPD, que está en lo que son sujetos obesos, ya que se ha encontrado, ¿no? En un estudio que el aumento de este produce un aumento en la actividad hepática, ¿no? Del citocromo P450 y del citocromo 12-1, ¿no? Y todo esto aumenta lo que es el riesgo de hepatotoxicidad. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta se va a dividir en lo que son 4 etapas. Vamos a tener 4 fases, ¿no? Del 1 al 4. En lo que es la fase 1, esta se va a dar durante las primeras 24 horas y el paciente va a manifestar síntomas inespecíficos como malestar general, palidez, letargia, náuseas, vómitos y también diaforesis. Algunos pacientes en esta primera etapa pueden encontrarse sintomáticos y bueno, no va a haber alteración en lo que van a ser los exámenes de laboratorio, ¿no? En lo que es la fase 2, esta se va a dar entre las 24 y 72 horas post ingestión, ¿no?